Hi, Susan. Hi, Toma. We are just setting up the last details. We'll be starting shortly. Okay. Wait, so what else do you need? What else you don't have? You don't have your water. Where's your water? Oh, Leave it on now. where's the problemo? You have sage or pine needles, Well, I need the shell. a point. Where is he, Papa? You want to work? I don't know where he is. So here, I don't think I'm gonna put some water, but that makes two of us. I'm hungry. Terrible. Even when I'm early, I'm late. I know, it's the same thing for me every time. Can't be on time. Every time I'm like, oh, I have a lot of time, and then I end up running. Oh, yeah. Hey, where's the where is it? Where is the thing? It ain't my bottle of water. How could this be happening? Samuel is connecting too, so we should get with the opening and straight to him, because if we have everybody that's coming, it's gonna be a packed one. Man, I started getting ready so early. I still ain't ready. Mhm. Jeez, Liz, now.
It's the time. Today is an ash dragging day. Dragging, yes. That's very good. Picture somebody pulling a wee little barrel. Dragging an axe. Ash dragging. Okay. 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 Outside is hot and here it's double hot. We're ready then? Yeah, everything is rolling. Okay, well, we're live and everything. Yes. Okay, on the wahiga joke was what I don't see is nearly Katsitonsariio, you just go how no jay on dodgets going to star or not that running. Written over the Gurunga guess you yet the sort of as Tanka Garako, I don't know, yet in the stars in Zagged and a Webiscut Neganungwe. Written over the sour year and at Kundun Hats that cows ne a guaidini ganiator the gerda than a quego or quasity or no consuma. Written over the yeti sort of gunhan or not the headstone, a gunny good deer that the Hawakwe. Damdawe on Hetzer goes at Stasran Ganungwe. Damdawe on Hetzeran Asat Nigot Dardigan Ganyaga Hagar, the Dinato, Ronata Roni, Don or Riscarewage. Damdawe on Hetzeran, a Guego on a Gordo Gayana Rasa go on Escana, Don Ori Wheel, Gariwa Goni Shunsera, Don Gazet Stansera. Damdawe on Hetzera goes at Stansera, Gayanda Wana Negani Guri. Okay, so as you know, that every time we get together for council, meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Hontagari Wadeko first. This is where we identify and give thanks for the things within creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It's she that regulates the flow of the lifeblood and all things. And so we give thanks to her, Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown up from our Mother Earth, or what you imagine divides us. Regardless of all these things, we have all grown up from the same mother, making us all sisters, brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them for in this world, they give us purpose and direction. And this is to identify how they give us purpose and direction. Obviously, I am talking from a male perspective. But when we say us and we're gathered collectively, we're identifying the human, the beings, the true beings, the people of the Longhouse. That when we say the mothers give us purpose and direction, collectively, all together, we are led by our mothers. We are taught how to be by our mothers, just like a bear cub. A bear cub is takes a mother bear, and a father bear to make that bear cub. But like all things, it's the mother that raises, it's the mother that teaches, because the child, the bear cub, belongs to the mother, not to the father. The human species, the non-native world, has become an abomination to the rest of creation in relation to how we live, that we are not following in the reality of the mother passing on life to us, passing on knowledge to us, passing on identity. We're the only species now that are identityless. We're following fathers into what identity? Into war. Why did I go that far already? Yeah.
Oh, yeah, okay. Buenas I'm tardes. thinking of last night where like no translation. Todas y todos. Entonces, la bienvenida a este encuentro y empezamos como siempre con la apertura, que es el Honda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento a todo aquello que está aquí en la vida, que es ese tejido que nos sostiene, que nos ha sostenido desde el inicio, y entonces agradecemos a la mujer cielo. Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no estamos observando un cuerpo vacío y sin vida, sino el cuerpo vibrante y viviente de ella, quien nos da nuestro espíritu. Luego le agradecemos a Abuelita Luna, que es el corazón latiente, palpitante de nuestra mami tierra. Es ella quien nos ha dado nuestras aguas, quien las regula, y es ella quien nos ha dado nuestra sangre. Y luego le agradecemos a Mami Tierra, que es nuestra madre de todas y todos, sin importar qué tipo de divisiones queramos creer, inventadas por el hombre de raza, color, yo qué sé. Es ella quien nos da nuestros cuerpos, y no nada más a los humanos, sino a toda la diversidad de lo viviente. Entonces le agradecemos por esos cuerpos que nos da para poder experimentar la vida. Y también agradecemos a todas las madres, mujeres dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las mamis de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y dirección en el mundo. Y para hacer para remarcar esto todavía más, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un bebecito oso, pues se necesita una mamá oso, a un papá oso para que ese bebecito pueda existir, pero muchas veces este papá oso va a querer inclusive comerse al bebé oso, entonces la mamá oso va a tener que defenderlo con todo lo que pueda. Y esto es para decir que en todas las especies de la vida es la madre la que es la dueña, tal vez no sea la palabra, pero a ella le pertenecen las y los niños. Entonces, el humano al día de hoy es la única abominación que se ha salido de ese orden natural y que inflige el que que todo mundo tenga que seguir una dominación masculina, un patriarcalismo, es decir, que el hombre pueda hacer lo que quiera con las y los pequeñitos. Okay, where'd you leave off then? Because I lost track of The it. infliction of the male dominance that steals the power of the mothers, and the humans are the only one that does that. Okay, this was to identify how the mothers give us purpose and direction. Todo eso para decir cómo desde una perspectiva masculina siempre van a ser las madres quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección. So the purpose is you born as a human, well then your purpose in the world is to manage the world. Y el objetivo es que si ustedes nacen como humanos, bueno, ustedes tienen que manejar el mundo. It's to look for any, to be like a white blood cell in the body, to look for any foreign bacteria, anything that doesn't belong there, anything that is not conducive to creation, that we are to go there to that trauma, to absorb it, to heal it, to remove the trauma from our mother. Para ser como un glóbulo blanco que va a ir limpiando la sangre de todo aquello que pueda ser una amenaza para la vida misma. So the mothers give us purpose. We are born into their line. So my purpose is to be human. Another life's purpose is to be a dog, to be a bird, to be a bear. Y son las mamis las que nos dan nuestra dirección. Y por ejemplo, yo que nací como humano, pues mi función es ser un humano. Va a haber otras funciones como la de un lobo, la de un oso, la de un montón de animales. And then it's the raising of that child by the mother that then gives the direction to that purpose. Y luego va a ser como la mami va a criar a ese bebecito, lo que le va a dar su guía, su dirección, su propósito. Okay, so from there we give our thanks to all the mothers, to the life force that connects all living things, that connects us to the furthest reaching roots of the trees, deep within the surface, beneath the surface of our Mother Earth, to all things within the earth, as you get closer to the surface of the roots and medicines, and above on the surface of the earth, to the grasses and the shrubs and the brushes, into the trees and everything that lives within those trees, and above into the sky, the microbial life forms that we're breathing in all the time, the water that we are constantly breathing in, and out of the Earth's atmosphere into our solar cell, out of our solar cell, into the galactic cell, into the living, vibrant body of Sky Woman, the power and energy that connects all things. This is the spirit of Sky Woman. It is what she
has gifted to us. Y después le damos las gracias a todo el tejido de interconectividad de la vida que en la lengua gañangueja se llama saoyera, es decir, para que todo pueda existir se necesita lo que está dentro de la tierra, lo que va a poder emerger de la tierra, lo que va a volar, flotar, nadar, gatear en la tierra y hasta lo más alto. Entonces todo esto es parte de un tejido que es femenino a la base. From there, from there we give our thanks to the mother strain, the mothers in all strains of life. It is they that perpetuate that strain of life, they that gives the vibrancy and the spirit to it. So we pay special attention to the mothers in all strains of life. Y de ahí le damos las gracias a todas las mamis en todas las especies de la vida, porque son ellas las que perpetúan la vida misma. From there, we give thanks to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that you are made of 100% water, just constituted in different shapes and to create the diversity of Sky Woman's dream. And this is what gives us the beauty of the world that we live in. Y después le damos las gracias a todas las aguas en las formas en las que se constituyen, porque hay muchísimas formas de agua y es gracias a esa agua que toda la diversidad de la vida existe. From there, we give our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Y de ahí le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros, nuestras y nuestros ancestros, y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras mamis, nuestras madres, puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejar a la gente de nuevo como se debe. We ask our ancestors to carry the good mind to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness to the united people. Y le pedimos a nuestras y nuestros ancestros del buen espíritu que nos ayuden a hacer que la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino vuelva a la gente unificada. We ask them to help us to return every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y que cada artículo de la gran ley de la paz pueda volver tanto a los corazones como a las mentes de la gente. Not just to say to the point of where, like right now, what I'm saying, anyone can say this. Hey, return great law of peace. Y todo el mundo puede decir eso. Ay, sí, que la gran ley de la paz vuelva. But to say that is something that you must make happen. Otherwise, if you say that and you're not making it happen, then you're just a liar. Pero obviamente se tiene que decir y hacer, porque si nada más lo dicen y no se está haciendo nada, pues se vuelve la persona una o un mentiroso. So to say something like this means that there is an action, a reciprocal action that we must take to our own statement. We initiate by saying, hey, return great law of peace. We must reciprocate our statement physically by taking the actions to make it happen. Y entonces es ahí donde es importante la reciprocidad, en el sentido de que si yo digo quiero que la gran ley de la paz vuelva, pues la reciprocidad de mi pensamiento tiene que ir coherente con mi acción y hacer algo para que esto ocurra. Anyways, this refers that you have a council process in your own head. Esto se refiere a que cada persona tiene un proceso de consejo dentro de su propia cabeza. Because obviously at first you're saying, hey, let's return the great law of peace, and then you have to reciprocate by action. Then there is what's the word here? Not a debate, but A deliberation. a deliberation happening. Porque si ustedes dicen que vuelva a la gran ley de la paz que nuestros pueblos conocieron y que tienen que hacer una acción, pues entonces a partir del pensamiento para llegar a concluir a la acción, en su mente tiene que haber un proceso de deliberación. So when we say to return the great law of peace back to the hearts and minds of the people, it's a deliberation within your own mind over peace, how to attain it, how to maintain it. Y cuando decimos entonces que la gran ley de la paz vuelva, entonces se trata de una deliberación en la mente de cómo alcanzar a llegar a esta paz y cómo mantenerla. This is just to exemplify how the collective council process, in order for it to be complete, that each individual
must exercise the council process within themselves first. Todo esto para decir que para que la gran ley de la paz pueda existir en el ámbito real manifestado por la mente, pues primero tiene que estar dentro de la mente de la persona. Meaning it's not just things that you can agree to, just whatever. You have to know it. You can't just, oh, okay, I agree with that. You have to be able to know it, to represent it, to implement it yourself. Lo que significa que no es algo en lo que puede decir, por ejemplo, alguien les dice, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, 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 y ya no. Es algo que se tiene que comprender desde la base, desde las entrañas, por decirlo así, y que después a partir de ahí se tiene que aplicar. Sort of like getting up every day, just because everybody else does. We get up not just because everyone else does, you get up because you understand the living process, you know it, understand the difference between night and day, the purpose of it. Así como cuando uno se levanta, bueno, no se levanta uno nada más porque todo el mundo se levanta y ya, sino que uno entiende el propósito del día, el propósito de la noche y cómo esto crea un equilibrio. Okay, anyways, from there we ask our ancestors to help us to return the true spirit of what did I say already? Of the balanced mind leading to the good mind. Y también le pedimos a nuestras y nuestros ancestros el buen espíritu que nos ayuden a traer en nosotros, por lo tanto, en ese proceso de liberación, un espíritu equilibrado. And then, of course, lograr que llegamos al buen espíritu, a la buena conclusión. Then, of course, if there is anything that is left out, like anything that is sticking out in your mind today, or something that should be mentioned in the Honda Gadi Wadekwa, if I have forgotten anything, left anything out, then it's for you to put it in its proper place. Y si hay algo que fue dejado de lado en esa apertura, que ustedes están pensando en eso, así como de, oye, ¿no dijiste eso? Bueno, entonces a cada persona que está con nosotros le corresponde ponerlo en su lugar para que sea también un agradecimiento colectivo. My goodness, it's hot in here today. Y aquí hace un montón de calor. I hope everybody has a beautiful day where they're at today. The day here is perfect. It's so beautiful. Esperando que todo el mundo tenga un bonito día en donde se encuentra, porque aquí el día hoy está hermosísimo. Okay, we have quite a few things to adjust today. I don't know if the people that are to adjust these things are present, so let's just go with whoever's here then. Go right through these issues. Entonces hoy tenemos a varias personas que vienen a diferentes momentos justamente para no tenerlos acumulados. Entonces tenemos a nuestro primer invitado que es Tata Samuel Flores, que está con nosotros. Le vamos a pedir si puede prender su camarita para que le demos la palabra. So the first special guest that we have today with us is Tata Samuel Flores, and we are asking him to open his camera if he's there, so that we can interact with him. Nada más para que todo el mundo estemos al tanto, Tata Samuel está viajando ahorita en Washington, en el estado de Virginia, para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el caso que está teniendo Roger Choque Mendoza en La Paz, Bolivia. Roger como persona de pueblos originarios que está siendo atacada por el Estado boliviano. So that everybody is aware of who is Samuel. Samuel is coming here to Washington, D.C. To present a file into the Inter-American Court of Human Rights because he is defending Roger Choque Mendoza that has been he has been a victim of misjustice from the Bolivian state. Y el trabajo de Samuel ha sido no solamente para Roger, sino que han hecho a partir de su nación cara a cara una serie de lecturas de diferentes pueblos originarios del estado así llamado hoy de Bolivia, en los cuales ha habido atentados contra sus derechos como pueblos originarios. And it's not only about Roger that Samuel is doing this work, because there has also been different nations in so-called Bolivia that are original peoples that have been having attacks against their rights as original people.
Entonces Samuel está aquí para hablarnos de eso. So Samuel is here to talk about that to us. Yeah, and just to emphasize that, to make sure everybody stays on track as to what the focus is here, is that Roger Choque Mendoza is not a person in jail that is charged under a crime. He is a political prisoner of war, a 500-year-long genocide upon the original peoples of Turtle Island that has been nonstop everywhere, north and south, from everyone that has traveled here to our homes, from across the great waters, from wherever, Europe, all over the world. Y queda muy importante resaltar que Roger Choque Mendoza ha sido atacado justamente por defender a su territorio, por crear este proceso de reconstitución. Y entonces él no es nada más un prisionero en una cárcel en Bolivia, sino que de hecho es un prisionero político de guerra, de esta guerra constante que ha sido traída por estos barcos piratas que vinieron del otro lado del océano y que siguen infligiendo esta guerra constante sobre los pueblos originarios desde hace más de 500 años. So we have to understand the reality of Britain and Europe's colonial genocide upon the native people. Entonces hay que entender, que tener muy claro la herramienta de colonización de la corona británica y de todas sus otras coronas fiduciarias en este proceso. That within a colonial genocide, the colonists cannot charge their victims with the crime of defending themselves against their insanity. ¿Se imaginan? En una corte colonial, los colonizadores van a acusar a la víctima de defenderse de este colonialismo que se le está imponiendo de hacer algo ilegal. And to know and understand that some people today, non-native people, mostly white males, when you talk about the colonial genocide of the native people of Turtle Island, they all refer to, or they all fall back and say, oh, come on, get over it. That's hundreds of years ago. That wasn't me. Y hoy muchas veces cuando tenemos estas conversaciones acerca del colonialismo, lo que le está ocurriendo a los pueblos originarios en todo el hemisferio, muchas veces que me toca interactuar sobre todo con hombres blancos del hoy el día, van a decirme, ay, pero eso ya ocurrió hace muchísimo tiempo, ya déjalo pasar, es cosa del pasado, y sobre todo no fui yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que mis ancestros hicieron. This is the psychosis of cognitive dissonance that white men have. Y esta es justamente la psicosis de la disonancia cognitiva que el hombre blanco tiene. It's a psychosis that develops when you are lying, when you are corrupt, when you're a murderer. Y es una psicosis que se va a desarrollar cuando se miente, obviamente cuando alguien ha matado, cuando alguien ha robado, cuando alguien ha infligido esto. And so this is the behavior of 500 years ago with the first pirates that stepped off the pirate ship onto Turtle Island. Y ese ha sido el comportamiento de los piratas que se bajaron de sus barcos hace 500 años. It is still being maintained and carried out by all the white people, all the non-native people of today. Y sigue siendo mantenido hasta el día de hoy por toda la gente descendiente de eso. So there is no non-native person, no white person on earth who can deny that colonial genocide has been like a train rolling through your community. That 500 years ago, there was the engine. 499 years ago, there was the next car right behind it, and so on, the next car, until right now, where you're at is you have the caboose. So this is still the same train. And it's all the same people on the same train doing the same thing on the same path. Y es como si hoy en día se tiene la tendencia a olvidar que si toda esta colonización se hace una metáfora con un tren, pues cuando llegó estaba la máquina del frente, la locomotora, pero después estaba otro vagón y otro vagón y otro vagón y hasta hoy está la gente en ese mismo vagón, pero hoy quieren disasociarse de esa máquina locomotora que empezó el proceso. Now, in all our conversations that we're going to have today, everyone must remember that we are attacking a terrorist entity. We are verbally attacking to reveal the truths of this terrorist entity known as Britain that has spread its colonial genocide around the world, conjunction with the two-headed serpent, what it's a part of, what
Britain, and the other head being church, religion, any religion. Entonces, estemos en el entendimiento común de que hoy estamos defendiendo de forma verbal, es decir, puede sonar como un ataque hacia estas entidades que han colonizado nuestros pueblos, porque justamente se trata de esta entidad que tiene que ser revelada para poder sacarla de esa psicosis. Now, there are a lot of non-native sisters and brothers that we have that are assisting to bring the truth forward, who want to attack the ugly truth. Porque tenemos también a muchas hermanas y hermanos de descendencia europea, no nativos, que están queriendo atacar a esa entidad, es decir, revelar la verdad. Now, any such people, any white people, non-native people that are engaged in a proper two-row wampum relationship with the original peoples are engaged in a correction process. Y cualquier persona que caiga en esa categoría, que esté de acuerdo con el wampum de dos vías, está implicada en un proceso de corrección. So we must be careful not to let our feelings get hurt when I am attacking vigorously, outright, right in the public, attacking the white British non-native European colonial behavior. So it's a very specific target. You could be a white British non-native European, but who's not in the vein of colonial genocide. Entonces, nada más para que todo el mundo tenga su mente abierta y no se sienta ofendido si se sienten como llamados cuando estoy acusando de todo ese proceso al genocida colonialista de Europa, de la corona británica, porque estoy hablando de un comportamiento muy específico, porque puede que ustedes sean descendientes de esto, pero que no estén promocionando ni el genocidio ni la colonización, entonces ya no caen en esa categoría. So here is a unique relationship. It's a reverse of the white people that came here. Entonces se trata de una relación al revés, es decir, de lo que la gente blanca vino a hacer aquí, al revés. They obviously don't give a damn about anything but themselves. Porque de este lado, obviamente, nada más les interesa a ellos mismos. They obviously don't take into consideration humans. Y obviamente no han tomado en consideración para nada a los humanos. And so in the reverse of this, we are not gonna take into consideration the feelings of those people. When we identify it, we identify the white non-native European, the male dominant warmongering colonial genocide. Entonces, ¿por qué ellos esperarían a que nosotros consideremos sus sentimientos cuando estamos hablando de toda la fuente de estas corrupciones que viene a partir de ese comportamiento genocida colonial del hombre blanco europeo? So what we have done in identifying the culprit here is we have divided them right down the center, white male. We do not identify white people, white man. Y es importante también aclarar o entender que estamos hablando del hombre blanco, no estamos diciendo la gente blanca. So this doesn't even include white women. Esto no incluye, por ejemplo, las mujeres blancas. Because as we know, white women have been the first victims of the white man. Porque como lo sabemos, las mujeres blancas fueron las primeras víctimas del hombre blanco. So again, in all of our discussions, we must be open-minded. And when we are attacking a corruption, if we have been connected to that corruption, but you are here in the process of discussing and to correct, then one, a white person, a white man, a white woman should not be offended by what we are addressing because it is all historical fact recorded by the white man himself. Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas tan profundas, una mujer blanca no debería de sentirse ofendida porque estamos hablando justamente del comportamiento que empezó a genocidarlas y atacarlas a ellas. Now, I only say this because today, when we're pushing back very vigorously, people are coming out and accusing myself of racism, being racist towards white people. Imagine that. Y solo lo digo porque cuando yo ataco esta entidad, este comportamiento de forma vigorosa, me resultan atacando de racistas. ¿Se imaginan que los hombres blancos me acusan de racista? This is to establish, to identify that here, for us to cut to the chase, have a shorter conversation, we call a spade a spade.
We identify the truth. We don't pussyfoot around. We don't refer to it in a politically correct type of way. We identify the ugliness of what is. Todo esto para decir que para acortar las conversaciones aquí no nos vamos a ir por las ramas y no vamos a decir las cosas de una forma políticamente correcta, sino que parte del proceso es nombrar las cosas por lo que son y tienen que ser bien directas y bien concretas. Okay, so Samuel, it looks very nice where you're at. I know you're within the same time zone as us. If you're still in Washington, D.C., I know that it's really nice there, but you obviously just came through the tail of the hurricane. Weather was bad all up the East Coast. Maybe you can just give us a brief update on that and then into our business. Entonces, Samuel, de vuelta contigo. Ahorita que prendiste tu cámara, vimos que estaba muy bonito el día por allá. Entonces, bueno, estás en Washington, D.C., tuviste así como que la cola del huracán que te tocó. Entonces, a lo mejor tienes un muy bonito clima. Bueno, buenas tardes a hermano, hermana en la sala y también un saludo a todos los americanos, especialmente a los nativos de esta parte del norte. Bueno, también a través de eso saludar a mi nación, que seguramente van a ver de repente por las redes sociales, saludar a la nación Caracara y también a la nación Lupaca, la nación Honduras, que somos 3 naciones en Bolivia y otras naciones, pero los más guerreros, los más que luchamos por no someternos a los estados neocoloniales como Bolivia, que no respeta ni siquiera su propia constitución, que se ha modificado recién el año 2009, que a la fecha pues los indígenas llamados los originarios, llamados los indios, pues seguimos siendo perseguidos, seguimos siendo amenazados, desarticulados nuestros territorios y todavía se hablan estados de derechos, que eso da coraje a nosotros como nativos que luchamos por nuestro raíz, por nuestro pueblo, que son sistemas del Ayllu, que nuestro idioma materno es nuestra casa, es nuestro territorio, donde está toda la vida, tanto la fauna, la flora, y así también como nosotros nos complementamos a la Pachamama, más conocido la Madre Tierra, que ahora también con la colonización, bueno, también existen diferentes sistemas de vida, ¿no? Tanto económicos, políticos, culturales, territoriales y sobre todo religiosos, que al hablar de derechos, pues respetamos, pero lamentablemente algunas autoridades, también los estados, no respetan nuestro sistema de vida, nuestra creencia, espiritualidad a los pueblos. En ese sentido, nosotros estamos por acá. Es la segunda visita que estamos recogiendo al sistema interamericano, que parte es Bolivia, al constituirse como un estado 182 años desde su creación o fundación como Bolivia, un estado republicano, ahora un estado plurinacional, entre comillas, y hoy día es un estado neocolonial, porque no ha perdido la esencia de que el estado está manejado por yo diría, por los hijos políticos o pensamientos políticos neocoloniales. No se ha erradicado, no ha desaparecido la colonización que llegó con muchas cosas negativas, pocas cosas positivas a lo que es nuestros ayllus, nuestras marcas, nuestras naciones, como son suyos en nuestro idioma quechua y aymara. Bueno, por ese motivo yo estoy aquí ante la CIDH, ante la Organización de Estados Americanos. Vine a exigir como una organización que no puede respetar ni siquiera su propia estructura de representación americana, porque todas las repúblicas, todos los estados conforman este estado americano que ratificó, yo diría, la Declaración de Derechos sobre temas indígenas para toda América, pero lamentablemente no cumplen, no respetan, no protegen. En ese sentido estoy por acá para hacer seguimiento y también presentar la denuncia
En el caso de la nación Lupaca, de la Ayllú, que es parte de una persecución política sistemática que está haciendo a la Ayllú, hay más de 18 autoridades demandados y uno de ellos, Roger Choque, que está en la cárcel ya más de 3 años con una detención injusta de que, bueno, el delito ha sido que nuestra nación Caracara haya ido allá a reconstituir, a hacer conocer su sistema de vida del Ayllu, levantar su sistema de gobierno, de territorio ancestral, y el Estado los persiguió y los metió a la cárcel. Y eso es claro y preciso, voy a decir, el Estado boliviano, su gobierno supuestamente indígena, que ha sido anterior a Evo Morales Ayma, que ha perseguido con su ministro de gobierno, y por una denuncia que no ha cometido él injustamente, ahora está en la cárcel, hasta los derechos humanos, supuestamente representantes tal Incapaz de la ciudad de La Paz, ha ido en contra del hermano y de su ayllu. Yo creo que, claro, los derechos humanos supuestamente es para proteger y respetar derechos, pero no a los indios que nos metan a la cárcel. Entonces, en ese sentido, yo estoy preparando, ya se ha agotado la vía interna en Bolivia, en la parte judicial, y se está preparando para presentar la petición a la CIDH, ¿no? Creo los mismos indios tenemos que ir a su cancha de la justicia ordinaria, colonial, de repente americana, pero tenemos que hacerlo, agotarlo, para que así, si es que no se quiere respetar ahí, levantar nuestros pueblos, como hemos hecho anteriormente en la colonia, sublevarnos y hacer respetar nuestros derechos, porque nosotros no somos parte de la colonia. Tal vez hablamos español, que nos ha traído, pero tenemos nuestro propio idioma materno. Por ese motivo estoy aquí. Yo no puedo juzgar a nadie, pero sí yo juzgo a sus autoridades de gobiernos americanos, es decir, de Bolivia. Samuel, we have to give translation. Sí, gracias, Samuel, porque cuando hablas un montón así es más difícil que traduzca. Entonces, si me puedes tratar de hacer frases un poco más cortas, ahorita voy a tratar de traducir todo esto que dijiste, por favor, para tener la interacción más fluida. So Samuel is introducing himself. He's from the Caracara Nation, and he has been sent from his nation to go to Washington to present this demand against the Bolivian state, because of all of these violations to human rights that they have been doing to many original peoples, but especially the case of Roger, that was attacked for defending his territory. What we gotta understand is that he's from Caracara Nation, Roger is from the Lupaca Nation. There's also other nations. There's like 3 main warrior nations that have always been fighting against these colonial states that they want always to absorb the original identities of the people. For example, in the case of Bolivia, it is 182 years that they supposedly gained the independence. But I mean, these narratives of Latin American countries that won the independence and now they are sovereign states are just lies, because in the origin, it is all of those old colonial regimes that came to install themselves here by the violence, by the force, that are still subsisting through those independences and new regimes of the contemporary states. So the Ayllu, in the case of where they come from, the Ayllu is in their mother tongue, and that literally means the house. And the house is not only like a house they will build to live, but it is the house that everybody lives in, the house that includes the animals, the plants, everything that is supporting the life that we can all have. So it's everybody's responsibility to defend the house, to protect the house, to get rid of everything that can be a hindrance for the correct life of this house. So it is in that vein that he's sent there. In Bolivia, so-called nowadays, all of the internal resources, legal resources that are available there have already been exhausted. So there's nothing else that can go through in the Bolivian state to make that Roger is freed, is released out of these false accusations that have been done upon him by the Bolivian state. And it is coincident that they say, oh, in Bolivia, there was a state that is also made out of native, because there was Evo Morales at the time when the case with Roger started. Evo was in power. But again, when we say that there is native people in power, is that they are also part of this
colonial regime structure and way of functioning. So it is the same system that will be pursuing the original people. So regardless of who is there in that job, is gonna always be pursuing the original peoples of the land. So the Bolivian state, there's nothing that can be done. There's no recognition of rights. They just lie and they abide by. So now that's why the next resource is to go to the international structures. And that's why he's right now in Washington building this file that he actually shared documents that they are just in Spanish, but that we could share if people wants to see them to be presented in front of the Inter-American Commission of Human Rights. Samuel, I want to address something that you just said that I've never heard anyone outside of myself say. Samuel, quisiera abordar algo que dijiste que nunca había escuchado a nadie más decirlo, además de mí mismo. You clearly identified a problem within the original people. Identificaste claramente un problema dentro de los pueblos originarios. And when you said even though Evo Morales was there, you know, the fact is that it's native people joining the colonial genociders. Que cuando dices, inclusive esto ocurrió bajo el régimen de Evo Morales estaba ahí y todo esto ocurre mientras se sigue atacando a los pueblos originales, él como parte de este régimen colonial. And so here within my nation, I'm the only person within the Ganyangahaga Nation, within the whole 5 nations Longhouse Confederacy, who is actively attacking this corruption within our people who join the colonial genociders. Entonces yo en mi nación también soy el único dentro de mi nación que sigue atacando a todo el sistema de régimen colonial, lo que incluye a nuestra propia gente de los pueblos originarios que se va a unir y participar y trabajar para ese sistema. There's a reality we must all represent, and you are the only other person that I've heard outside of myself that represents this. Y esa es una realidad que tenemos que decir, tenemos que representarla, y tú eres el primero de toda la gente con la que conversamos que también ha identificado ese problema. Any of our people, any original person who joins the governmental system of the non-native people relinquishes their claims to their nationhood and becomes as the non-native. They are belonging to them. Y cualquiera de nuestros pueblos originarios que se una a ese sistema, a esos regímenes coloniales, está desechando por la ventana toda su herencia ancestral de pueblos originarios y se está volviendo un genocida como ellos. And so the purpose of us coming together from north to south is to share our common experiences so that we can see the same thing that's happening here is the same thing happening there. So when somebody is actively addressing it, we must support each other, because if we don't, one of us might perish in this, and then it will give less strength, less energy to the others. Entonces, el propósito de este proceso, que nos sentemos a platicar de cuáles son nuestros obstáculos y desafíos, es ese, de que cuando identificamos puntos en común, tenemos que darles fuerza, tenemos que darles vida, porque es a partir de ahí que vamos a poder encontrar las formas correctas de defender. So I acknowledge the statement that you just made, that is of the most important statement that any Native people can make. Entonces reconozco esta afirmación, declaración que acabas de hacer, que es una de las más importantes que cualquier persona de los pueblos originarios puede hacer. So for the whole non-native world, entonces para el mundo no nativo en general, understand that when you see what looks like a native joining your political systems, understand that they are no longer a native. You cannot use them as an example of saying, oh, look at the native people are joining us. No, it's a lie. They have relinquished their identity to become a pirate on the white British Europeans pirate ship. Que quede claro que cuando ven que una persona indígena se une a los rangos políticos bajo cualquier cargo, por ser diputado, senador, yo que sé, están justamente dejando atrás toda su herencia ancestral, todo lo que sus ancestras y ancestros pelearon por defender,
y se están convirtiendo en estos genocidios. Entonces, cuando alguien lo ve como algo bueno, lo tiene que ver completamente al revés, porque de hecho están acabando con la identidad originaria. So Samuel, I thank you for representing that truth, that reality that exists within all of our nations. Entonces, Samuel, gracias por representar esa verdad que existe en todas nuestras naciones originarias. So then, with your efforts that you're doing there, are you experiencing any ground gain, or are you experiencing that everybody is just closed-minded the same way? Y en todos estos esfuerzos que estás haciendo, Samuel, mientras estás ahí en Washington, D.C., preparando el expediente y hablando con gente y todo, ¿qué has experimentado? ¿Ves una especie de apertura de parte de la gente que te apoya, que te ayuda? ¿O ves como una especie de cierre y que la gente no entiende o inclusive te ataca? ¿Cómo la ves? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, señalarlos, ¿no? De que primero el quien les habla es un netamente indio del Ayllu, es un originario neto. Nuestros abuelos, nuestros padres, que en paz descansen o estén con nosotros desde más allá, acompañar nuestra lucha, nos han enseñado qué es la vida de nuestro sistema, que nunca han sido sacados de su sistema, de su territorio. Pero en estos últimos 14 años de Bolivia, un Estado nacional con nueva constitución adecuada, ni la colonia nos ha hecho desaparecer, pero ahora Bolivia con sus autoridades políticas administrativas están intentando hacer desaparecernos. Por eso estamos ante la CIDH, estamos yendo ante la Corte Interamericana de Costa Rica, porque nuestros abuelos nos han enseñado, igual han hecho luchas jurídicas en la colonia de España, y eso lo tenemos los legados, y sabemos que lo vamos a ganar a Bolivia. Si es que Bolivia no cumple esa sentencia cuando salga, vamos a salir del ordenamiento jurídico boliviano, porque nosotros somos una nación, somos un pueblo que ni la colonia hizo desaparecer. Y Bolivia no nos puede hacer desaparecer en estas últimas décadas, ni siquiera tiene 200 años como república. En ese sentido, yo veo que muchos en Bolivia se habla que el imperio, los gringos, los neoliberales, los oligarcas, lamentablemente yo desde aquí puedo decir que se equivocaron. A nuestra gente engañan allá, los indios, dicen que el imperio, los neoliberales, los oligarcas, pero yo aquí no he visto ningún oligarca, ni un neoliberal, solamente he visto a la gente de diferentes, yo diría, culturas, de diferentes países deben ser, asiáticos, árabes, americanos deben ver también, y también gente indígena. He visto, como a ustedes les veo por este medio, y también he palpado a algunos nativos de Estados Unidos. Pero hasta el momento que nadie, no he recibido todavía ningún acto de discriminación o racismo, más al contrario, he visto que se han aperturado los canales, pero estoy exigiendo ante la CIDH, ante la OEA, claramente. Yo me reuní con el representante del secretario ejecutivo de la OEA, que representa a los Estados americanos, y se lo he dicho. Ustedes aquí representan a los estados en América. ¿Y qué pasa con los pueblos, con los indios? ¿Acaso nosotros no somos parte de este estado americano actualmente? ¿Por qué no respetan los derechos que hemos constituido ancestralmente? Si es que ustedes también no van a respetar, vamos a decir, como pueblo que yo vengo de la nación Carajara, vamos a dejar una carta escrita que ustedes tratarán en su sistema si nuestros derechos van a ser protegidos, resguardados o no se van a cumplir. Y así cual también queremos la respuesta como Organización de Estados Americanos para que así decidamos dar un paso al costado y dejar a los estados republicanos. ¿Por qué? Porque los derechos claramente que conocemos, se le he señalado que no se negocian los derechos. Sean indígenas, no indígenas, los derechos se deben cumplir, como el derecho a la vida, como el derecho al acceso al agua, como el derecho al territorio, que nosotros somos dueños legítimos. Segunda parte, quiero decirlos. Dame un segundito para traducirte, por favor, y guárdame esa idea. So, yes, and that is, first of all, I would like to say that you are speaking here right now with somebody that is an Indian per se. It's meaning somebody from the original peoples that we have been living our ancestral ways of doing, our customs, our traditions forever. My grandmothers, my grandfathers, everybody has been in the Ayu way of living. We have been doing our traditional medicines, our ceremonies, everything that we are taught from generation to generation.
And it is just recently in the last 14 years that the Bolivian state has really vigorously been attacking our identities in a way to try and make us disappear. So we say that we don't belong to the Bolivian state. They insist in saying that we belong to them, but we are a nation apart from themselves. We are rebuilding our constitution. That's why we created this reconstitution process that actually Roger was attacked for. And we are bringing back everything that needs to be done. So in case that the Bolivian state doesn't accept that they are doing wrong and doesn't accept that they have to protect our rights, we can go out, simply leave behind that Bolivian state to become a nation ourselves. We don't have nothing to do with this genocidal colonial entity that is a so-called republic that is alive just not even for 200 years. So I already had a dialogue directly with the executive president of the American State Organization. I told him directly to his face that they don't have any right to do anything against the original peoples, that they represent the colonial states of what they call America, but that those states do not represent us, those states do not protect us, so they don't have the right to be imposing things on us to try and make us disappear. We are still standing strong, and we are going to do everything that it takes so that either Bolivia is recognizing that they have done wrong, or that we just simply leave them behind. This is precisely what we have been waiting to hear. Eso es exactamente lo que hemos estado esperando escuchar, Samuel. You are precisely then the person, the nation that we've been looking for. Entonces, ustedes son la nación y la persona a la que hemos estado esperando. As you have said, your nation is actively bringing back your constitution. Como dijiste, tu nación, sus naciones juntas están activamente trabajando para traer de vuelta su constitución. This is where, outside of the reasons why we're gathering right now, we have to come together in another Zoom on that level of bringing our constitutional knowledge together. Y entonces, afuera de esto, de este Zoom, tendríamos que hacer otro Zoom aparte, nada más para dedicarnos a eso, a ver cómo le hacemos como naciones para volver a traer nuestra constitución de vuelta a la vida. When my people pulled our heads out of the dark ages of war, this is over 2,000 years ago. Porque mi nación, la nación Cañangajaga, que se conoce como Mohawk, lo que nosotros hicimos hace más de 2000 años es que estábamos metidos en la guerra, pero los hombres logramos sacar nuestras cabezas de las tinieblas de la guerra. It enabled us to climb up the evolutionary ladder, the men, to climb that evolutionary ladder out of the dark ages of war and join the women where they were waiting for us in the neutral zone. Y nos permitió evolucionar, es decir, subir la escala evolutiva para llegar hasta el lugar donde se encontraban las mujeres, las madres, para poder unirnos y trabajar con ellas. And it was only under the life giver's guidance into the great law of peace that enabled the men to evolve with the women to get us to the stage of where throughout Turtle Island, all the people lived as law in peace. Y fue solamente gracias a la guía de las dadoras de vida, de las madres, que los hombres pudieron sacar sus cabezas de la guerra y poder juntos entonces evolucionar hacia el establecimiento y el mantenimiento de la paz. This is the reason why the white man is lawless. Y es justamente por esa razón que el hombre blanco no tiene ninguna ley. They accommodate crime, criminal behavior within themselves. They do not have a law that says they must be at peace. Porque acomodan todo tipo de actividad criminal y la protegen con sus leyes y no tienen ninguna ley que diga que tenemos que estar en paz. Once we formed our constitution over 2,000 years ago by law, it must be recited every 5 years with the cyclical motions of the great white pine. Y una vez que establecimos y fundamos la gran ley de la paz, lo que hicimos desde ese entonces es que tenemos que hacer un recital de dicha ley cada 5 años. ¿Y por qué cada 5 años? Porque va ligado íntimamente al ciclo de reproducción del pino blanco, que es nuestro símbolo de la paz. And it is that great white pine that is the symbol
of the great peace. It is at the heart of the 5 nations. Como se ve aquí en el cinturón de la Confederación de las 5 Naciones, el pino blanco está en el centro de las naciones. Es el símbolo de la paz. So for over 2,000 years, we have maintained law recital. Entonces, durante estos 2000 años hemos mantenido la tradición oral del recital de la ley. Which the first time it was done, it was the recital of the story of how we came out of war into peace. Y la primera vez que ocurrió fue decir la transición de cómo salimos de este estado de guerra y cómo volvimos a la paz. And every 5 years, it's an update. Well, this is how far we've gotten in the last 5 years. This is where we're at now. So it's a complete knowledge of humanity. Y cada 5 años es una actualización, es decir, ¿cuáles son los 5 pasos que hemos hecho después del establecimiento de la paz? Y después de los otros 5 años, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué hemos evolucionado? Now, our constitutional recital, we just had it last summer. Y este recital constitucional, el último que tuvimos, ocurrió el verano pasado. This is the 5-year cycle. Que es en el ciclo de 5 años. And it usually took us 26 days morning to night to recite the great law of peace. Last year, it took us, 21 days? 23 days. Y normalmente lo que más nos tomó fueron 26 días y el año pasado fueron 22 en total más o menos. This is what your nation, my nation, all original peoples from north to south through the corridor of truth, peace, power, and righteousness must come together to bring our constitutional knowledge up to speed together. We bring our pieces of the puzzle to make one big picture. Y ese es el objetivo de estos encuentros, de recrear este corredor de la verdad, la paz y la rectitud en el camino de nuestros pueblos originarios para que todas las naciones puedan volver a sus constituciones originales y que todo mundo pueda beneficiarse de esto. Okay, this is what we must do, and we will discuss this at another time, but for now, today, we know we are focused about Roger Choque Mendoza. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer en un próximo encuentro, nada más concentrarnos en nuestras constituciones, pero por el momento sabemos que estás aquí para hacer este trabajo de hablar de estas demandas y de cómo ayudar a Roger Choque Mendoza. But the reality of what will release Roger Choque Mendoza y la realidad de lo que va a lograr liberar a Roger Choque is not anything we're going to do out there in the white man's world. no es nada que vayamos a hacer en el mundo del hombre blanco. I'm not saying the efforts you are making are futile. No, it must be done. Y por supuesto que no estoy tratando de decir que los esfuerzos que estás llevando a cabo no van a tener ningún fruto, porque no es el caso. Todo tiene que ser hecho. But if you are a person of law, then you and I both know the only thing that is going to release Roger Choque Mendoza is us bringing back our law together. Pero si eres una persona de ley, tanto tú como yo vamos a comprender que lo único que va a liberar a Roger es que nuestra ley vuelva a existir. So in the effort of your nation to bring these things to the attention of the world, perhaps barking up the tree of the OAS is barking up the wrong tree. Entonces, en este esfuerzo de liberar a las naciones y pueblos originarios, tal vez irle a tocar a la puerta a la OEA, pues no es como la puerta adecuada. I will suggest to you that a new path needs to be taken by your nation. Yo te sugeriría que tal vez nuestras naciones tendrían que tomar otro camino. And the path is not to extrovert our energy at this time. Y el camino es justamente la de no ir y sacar nuestras energías a todos lados en este momento. But to introvert it in building ourselves up, strengthening our spiritual knowledge, our knowledge of law, our knowledge of sense of purpose, place in this world. Sino la de introvertirnos en nosotros como naciones, en la de recordar todos los pasos de la ley para poderla volver a traer al mundo. We must have convention between ourselves, only original people from north to south.
Y tenemos que tener convención entre nosotros, solamente los pueblos originarios de sur a norte. This is what the whole agenda is, the whole purpose of this process of the reconstitution of the original peoples within the territory of the Condor and the original peoples within the territory of the Eagle. Y es justamente el propósito de este proceso de reconstitución de los pueblos originarios del Cóndor y del Águila. I know that where you're at now, you have to finish this agenda that you're on. Y sé que ahorita en donde estás, por supuesto, tienes que cumplir la misión que te fue encomendada. But I'll ask you to keep this in the forefront of your mind as to what we must do outside of focusing on Roger Choque Mendoza. Y entonces te pediría que siempre guardes esto en tu mente, en tu espíritu, para que podamos llevar esta misión a cabo afuera de lo que concierne exclusivamente a Roger. As you identified earlier, that any so-called country in so-called South America, Como tú mismo lo mencionaste, cualquier país llamado como se llame en lo que le llaman hoy América del Sur, the reality is they are not countries, they are not nations. la realidad es que no son países nación, They are still tethered to their colonial masters. sino que son realmente franquicias de su maestro colonial. So when certain places, like whoever, want to claim that, 188 years ago or 200 years ago or however long ago, they attained independence. Entonces, cuando quieren decir, hace 180 o 200 o no sé cuántos años alcanzamos la independencia, Who did they attain independence from while being here in our home? ¿de quién se independizaron mientras estaban aquí en nuestra casa? And what does that action truly mean? What does it really represent? ¿Y esa acción qué representa realmente? This is what it represents when a so-called country like the so-called United States or so-called Canada or Mexico or any one of these concoctions Y lo que representa cuando cualquier país le quieran llamar México, Canadá o cualquier otra invención, when they say they fought for their independence and they became independent, cuando dicen que lucharon por su independencia y se volvieron independientes, what it truly means is this. lo que realmente significa es lo siguiente. Originally, they all came here under the white British European colonial genocide. All of them, everybody. Y originalmente vinieron aquí a este hemisferio bajo su proceso colonialista, invasor, genocida, todo mundo. So once they're here, why would they fight for their independence from the entity that they come from? Why would they do that? Y una vez que están aquí, ¿por qué lucharían por su independencia de la entidad que los trajo? ¿Por qué harían eso? Well, they all can't claim for their own freedom. Bueno, todos venían para obtener su propia libertad. If it's like the so-called United States, they claim they were being taxed to death by Britain. Si era como los Estados Unidos, bueno, decían, ay, nos están cargando un montón de impuestos peor que en Inglaterra. So is that the source of their independence? Just that they didn't want to keep paying taxes to the entity that they come from? Y esa fue la fuente de su independencia, que no querían pagarle impuestos a la entidad de la que venían. Or did those people, non-native people, a couple of 100 years ago, 100 years ago, did they know something a lot different than what the non-native people of today know? O esa gente en aquel entonces sabía algo distinto de lo que hoy los no nativos saben. Today, in the concoction called the so-called United States, Hoy en aquello que se llama los Estados Unidos, these are the today people are the most stupidest people on the planet la gente de hoy, bueno, es la gente más mensa del planeta, because they refer to lies that they associate with 200 years ago. porque se refieren a mentiras de hace 200 años. They all say today, and they say this in every so-called country, whatever, they all state the right to religious freedom. Porque hoy dicen que luchaban por el derecho a la libertad religiosa. These people of today who are stupid enough
to say such ridiculous things? Entonces, la gente que hoy va a decir cosas tan tontas, Do not remember what their great grandparents, those Europeans that left Europe, they don't remember what it was like for their grandparents when they were escaping, fleeing from Europe. They did not come here to say freedom of religion. They came here and said they want freedom from religion. The very corruptions that had created inquisitions, witch burnings, wars since the beginning of their corrupted lives of religion. Entonces es como la gente de hoy ha dejado atrás tanto a sus ancestras y ancestros que olvidan lo que realmente vivieron cuando sus ancestras y ancestros tuvieron que salir de Europa para venir acá tratándose de salvar de justamente todas las inquisiciones, las casas de brujas, todas las atrocidades que estaban siendo cometidas en sus hogares. Entonces, cuando vinieron aquí, no decían queremos libertad de ejercer nuestra religión, porque era esa religión la que les estaba masacrando. Dijeron queremos tener libertad de esa religión, liberarnos de esa religión. The non-native people of today don't even know why their great-grandparents or their great-great-grandparents fled, tried to escape from Europe. The people today have no clue, but they went right back to those British blue bloods, those European blue bloods, to kiss their ass again and to fall right back into the trap that their ancestors tried to escape from. Entonces hoy la gente que se disasocia del conocimiento ancestral, de todo lo que sus ancestros hicieron en el pasado para tenerlos a ellos en una buena posición, hoy vienen a decir que quieren libertad de ejercer la religión que quieran. So the reality of when, what country did he say it was 188 years ago? Bolivia. Bolivia. The reality of Bolivia claiming to attain independence whenever. Entonces el hecho de que Bolivia o cualquier otro país diga que alcanzó la independencia. Hey. So what it truly represents when these so-called, whatever they want to call themselves, but these entities of genocide, when they apply for their independence, what it actually is it's Britain that came here with Spain on a short leash as their attack dog. Entonces, lo que cualquier país de lo que hoy llaman Latinoamérica dice que obtuvo su independencia, lo que es en realidad es que la corona británica vino con las otras coronas, como la española, con una correa bien cortita. Because everybody that came here, they think they came here in their individual capacities. Anybody to believe that would have to be a fool, to not know the realities of what existed over 500 years ago in Europe. Porque todas las coronas que vinieron quieren pensar que vinieron por sí mismas, pero es una tontería el creer esto. Venían porque justamente en Europa había una lucha del poder y quien la tenía el poder era la corona británica. All of these pirate ships that left that side of the world, all of them were controlled by Europe, Todos estos barcos, by Britain. todos estos barcos piratas que vinieron de Europa eran controlados por la corona británica. So when so-called Bolivia attained its imaginary independence, however long ago, what it is it's that attack dog being let loose by Britain. They loosened their chain to get an imaginary freedom where before that they were on a short leash. Now they're on a longer leash. Now they can attack free of will, kind of separate from Britain, so that Britain doesn't ever become realized as the true culprit. Entonces Bolivia o de nuevo cualquier país que dijo que alcanzó su independencia es el equivalente de que la corona británica viene acá con esta correa bien cortita y de repente le alarga la correa para que puedan ir a atacar y hacer más voracidades que hubieran hecho con la correa cortita. And the reality that ties this all up together, especially for the so-called Latin-speaking countries, anything south of so-called Mexico.
Y entonces la realidad de, como tú mismo decías, Samuel, hablas español, pero no porque tú lo hayas, sea de tu lengua o de ti, sino porque fue impuesto. Entonces, para todos los países que les llaman de hablante hispano, hispanohablantes, hispanófonos, como le quieran decir, they think they're independent countries. creen en esta simulación de que son países independientes. Let me remind you all of something that happened, I think it was way back in 1980 with the Falkland Islands. Habría entonces que recordar algo que ocurrió simplemente en los años 80 con las islas de las Maldivas. Does anybody remember that? ¿Alguien se acuerda de eso? What was there was a military, like a war, confrontation. Hubo una inclusive especie de guerra, una confrontación militar. Who was it between? ¿Y fue entre quién? Does anybody remember this? ¿Alguien se acuerda de esto? Do you remember? Well, I don't remember. I studied it. It was Okay, between the British Crown and Argentina. Argentina and the British Crown. But wait a minute, wasn't Argentina supposedly an independent country? Entonces esta guerra de las Malvinas ocurrió entre la corona británica y Argentina, pero espérense, ¿Argentina no se supone que era un país independiente? I remember it not by studying it. I remember by observing it on the news every day, watching it, reading it, knowing that this was the same genocide that our people were experiencing from the true culprits, Britain. Y Stuart me pregunta, ¿y tú cómo? Fred, this happened yesterday also. How did you deal with it? Oh. Fred, are you there? Can you unmute? We're trying to handle all this, okay? Yeah, but why would it be muted? Because the thing kept moving, so probably in the process, she muted you because the thing kept moving here. Okay, so that's why Fred couldn't hear me. Fred, I was calling upon you. I didn't know that they had put the microphone off.
I was calling upon you to ask you what you done yesterday to address that when we were interrupted the same way. Entonces, Stuart le está preguntando a Fred qué hizo él para evitar que esto ocurriera cuando ocurrió. Yeah, so I can probably work with whoever runs the Zoom stuff on your guys' side, but on my side, I looked more into the settings for Zoom, and you can you know, make it so that when people enter the Zoom, they're automatically muted and they have to ask to be unmuted and they can't share their screen and stuff like that. So there's some like security measures that you can do on the Zoom to prevent people from coming in and doing stuff like that. But yeah, that's what I can help out if you guys. Do you know how to do that? What are you saying? Entonces Fred está hablando de cuestiones Those from técnicas waiting con el room. Zoom. I was not even paying attention. Okay, we're good. Well, Sam is wait a minute. I just asked you a question. Do you know how to do what he just said? It goes from the waiting room that Edith manages. you also She are. has- You're also going to Okay, be. wait a minute. I understand one thing at a time here. Can you answer that? Yeah, so Don't- when don't people come, they're in a waiting room, so then we can ask them who invited you, what's your contact before letting them into the platform. Oh. That would be the thing. But here, it's already blocked for people they cannot be just sharing their screen. We always make it possible, you know, when people ask, can I share my screen? That's why, because we don't want people to start sharing their screen. So right now, this is blocked on the Zoom. It wasn't public. Only the participant on the Zoom saw this screen. It wasn't shown as a live thing. It's only the participant here that saw that. Okay, I think it sounds like to me like you got two things mixed up there. Waiting room? Yeah, waiting room? it's because you're not like, for them to be here, I had to let them in. That's what she's referring to, waiting room. So that's what I'm saying. Okay, Now that she is a co-host, we both can okay, control so that. who was that you let in then? People that show up, like is people that Do you know comes who to it our was? meeting. How am I gonna know? I will just see the names, so they have names and they come in and then they just. do Okay, it. so we know the names of the people who came in? Well, now they are gone. Because So we it's kicked them not out. recorded there in the waiting room? They are gone because we kicked them out. Okay, but it's not recorded anywhere? Like in the waiting room, Maybe, like but you now say, it's gone because they are not in the waiting room anymore. But the Zoom, whenever we kick somebody out, it asks you if you want to report them, but then you have to give your email and stuff. So it's like a long process. And now it was just a matter of kicking them all out. So now it's handled. So now for the future times, we just gotta see who comes in. The thing is like, are we gonna let everybody in as we always do? Or are we just gonna let in people that we know and that put their names that we know we are waiting for? Because then these things can happen. okay, so a new policy has just developed here in this Zoom process. Entonces acaba de, perdón, entonces nada más para el español, tuvimos gente que entró a la sala, ¿cómo dejamos que esta gente entre? Es que los aceptamos, pero nosotros no tenemos ninguna política de puerta cerrada de alguien que no queremos que entre. Si alguien quiere entrar al Zoom, lo dejamos entrar. Lo que acaba de pasar es que entraron gente a molestar, nada más como troles. Entonces, ¿cómo evitar eso? Y ahorita justamente como respuesta está diciendo, tenemos que hacer una nueva política. Okay, so from now on, anyone who's gonna attend this Zoom process is gonna have to give their real name and email before we are gonna let them in to this Zoom. Entonces, ahora si alguien quiere venir a conectarse al Zoom, vamos a tener que ver que sea su nombre y tienen que habernos dicho previamente que vienen y darnos también su correo electrónico para poderles dejar entrar al Zoom. I'll say, maybe we were all shocked by that. Y diría, bueno, tal vez es como, ¿cómo esto está ocurriendo? No big deal. Pero bueno, no es gran problema. It's not stuff that any of us hasn't seen before. No es algo que no hayamos visto antes, ya nos ha pasado anteriormente. But of course, we don't want to have to deal with stuff like that. Pero por supuesto que no queremos tener que estar haciéndole frente a esto cada vez que ocurre así. So we can see that, I'll say that this happening is actually a good thing. Entonces podría decir inclusive que el hecho de que esto esté ocurriendo es algo bueno. Because it shows us how to streamline in an area, to become more efficient in an area
that we didn't even know we had to become more efficient. Porque nos muestra cómo ser más eficientes en un área que ni siquiera sabíamos que teníamos que ser. So Fred and anybody else who has knowledge of these Zoom processes or any other communications like this over social media, if you have any knowledge like as to what we can do to further refine this, you know, to keep garbage out, then of course not right now, but communicate it, let us know, and we'll see how we can have a process free of the idiots like that. Entonces, bueno, si alguien tiene ayuda técnica como Fred o alguien más para que podamos hacer en los parámetros de Zoom o cosas así para evitar troles de esta forma, pues les agradecemos de antemano. Okay, so So we were with Samuel, so he was also kicked out, but he came back, so he's asking to speak. okay, Samuel, so I guess you just heard that there was some crazy thing that just happened that affected you, got you kicked out, had us having a problem here. So if you can remember where we were, I don't even remember where we were, but if not, let's just get back rolling wherever you can, wherever you want to start from. Entonces, Samuel, una disculpa, como viste, tuvimos unos troles que vinieron a molestar en el Zoom, entonces una disculpa contigo directamente, pero bueno, podemos dejar esto atrás y empezar, bueno, más bien recomenzar con nuestra conversación. Entonces, ¿tenías algo más que decir? Adelante, por favor. Bueno, sí, voy a concluir porque tengo un poquito de ocupación después, pero sí, yo quería concluir una parte, ¿no? Que seguramente a los estados les duele, les va a doler, aunque les duela hay que decir la verdad, porque la verdad siempre va a triunfar en nuestra lucha. La lucha más dura es contra nuestro propio sistema, ¿no? Nuestra propia gente. Es decir, hay mucha gente que ha quedado como colonos, yo se los digo forasteros, que son también mucha gente de nuestros mismos tribus, nuestros mismos pueblos, que se convierten, antes la colonia les convirtió en haciendas, fueron pongos de los hacendados allá en el sur, y luego cuando terminó la colonia, no se concluye ahí la colonia, sino la colonia no perdió el poder político, económico sobre nuestros territorios, sino supuestamente hicieron la guerra de la independencia hace 200 años, pero han sido sus hijos de los colonizadores, yo diría, no sé, sean españoles, sean portugueses, sean ingleses o sean asiáticos, pues convirtieron nuestras tierras en colonias, rompieron nuestros sistemas, nuestros gobiernos, repartieron las tierras como si fueran de ellos. Por eso yo digo que las repúblicas como Bolivia, supuestamente Bolivia es una república, un estado ahora, pero no han perdido el poder, sino los hijos, los nietos de la colonia, a la lucha de nuestros ancestros, como nosotros allá decimos los ayllus, como Tupac Katari, más conocido Tomás Katari, de mi nación, lucharon en el año 1781, la última sublevación de los indios, y por no perder el poder, pues llamaron la guerra de la independencia. Bueno, como tú decías, ¿de qué se independizaron? Porque siguen viviendo y hasta ahora algunos todavía viven, gracias a nuestros recursos, a nuestros territorios que han saqueado en la colonia, la república, y actualmente están saqueando, dejando contaminación, dejando destruidos nuestros territorios, y en eso son cómplices nuestros propios nativos, algunos que se convirtieron en los pongos políticos ahora de los estados, de los gobiernos, que son de la derecha y la izquierda, son el mismo sistema que termina de saquear, de violar a nuestro territorio, a nuestra vida. Por eso yo soy claro y preciso decirlos, yo no estoy queriendo ir en contra de su sistema. Pueden estar tal vez aquí perviviendo, conviviendo, pero que nos respeten nuestra casa, nuestro territorio, nuestra nación. Y si no nos respetan, que nosotros no somos el patio trasero de los estados. Los estados como han nacido pueden desaparecer. ¿Por qué les digo? Porque nosotros estamos vivos, hablamos nuestro propio idioma, que yo hablo quechua, y
y también hablo puquina un poco y aymara, y también hablo español. Entonces, podemos hablar diferentes idiomas, ese no es ningún problema, pero no podemos nosotros subordinar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, no podemos esclavizar políticamente. En ese caso yo concluyo, ahora los gobiernos, la gente, nuestra gente, es más duro luchar con nuestra propia gente que se vende, que se negocia su derecho, y por eso yo vine aquí no solamente a denunciar, a demandar a Bolivia, sino dar la razón a mi pueblo, a mi nación. En vano se puede hablar de la justicia internacional, de derechos humanos. Si no hacen una sanción al Estado boliviano, pues el día terminará en las luchas jurídicas. Seguramente empezarán las luchas como el año 1781. Nuestros pueblos no pueden ser el patio trasero de un Estado que no cumple, que no protege los derechos de nuestros pueblos, no solamente de nuestros pueblos, ni siquiera de la sociedad en su conjunto. Una persona que muere para nosotros es igual, sinónimo, cualquier sea, nosotros somos indígenas, pero no respetan, atropellan a cualquier ciudadano y hablan de derechos. Entonces, por eso yo les digo, yo conocí las leyes, conozco su sistema del Estado, de los estados, por eso no nos pueden engañar. Y así nuestros abuelos, nuestros ancestros igual, lucharon jurídicamente en la colonia y por eso tenemos la gran memoria, porque conocemos la historia y nadie nos puede dibujar. Por eso también digo a muchos pueblos en América, no solamente en América, en el mundo, son cómplices muchos pueblos de la destrucción de nuestra vida, de lo que llamamos la tierra. ¿Por qué estamos hablando de la tierra, de la madre tierra, como se habla? Porque los estados, los países, como llamados también las repúblicas, hablan supuestamente de estados de derecho como Naciones Unidas. Naciones Unidas es el patio trasero, yo diría, porque cada día muere una gente, una persona en todo el mundo, pero ahí están en vano, son cómplices que protegen a los gobiernos, y eso no estoy de acuerdo yo. Nunca voy a estar de acuerdo que se hable de vida, de derechos, cuando están quitando vida. Ahora ya en nuestro contexto americano, también yo respeto, como claramente digo, mientras haya respeto, siempre va a haber respeto entre cualquier sistema. Por ejemplo, yo hablo del sistema del AILU, de mi propia nación, de mi propio pueblo, de mi raíz. Puedo ayudar a mi vecino a alentar, pero mi vecino tiene que saber levantarse y luchar. Si es que no lucha, puede terminar y desaparecer. Es su problema. Yo aprendí eso en la lucha jurídica de mi pueblo, de mi nación que estoy, y que también así estoy alentando a nuestros hermanos de la nación Lupaca, la nación Suras, que son luchadores, grandes guerreros en la colonia, la república y actualmente, jurídicamente. No estamos levantando ni una arma, no hemos levantado ninguna arma, más al contrario, el Estado nos está atropellando, nos está ninguneando, nos está suponiendo supuestos indios, supuestos indígenas, cuando el Estado después ratifica convenios como la Declaración de Naciones Unidas, convenio 169 sobre los pueblos indígenas. Después se limpian el poto, no cumplen, no respetan y están contaminando, destruyendo la vida de los pueblos. Entonces ahí concluyo señalándolos. También el tema de la reconstitución es para aquellos pueblos que han desaparecido sus sistemas de gobierno, de territorio. Pero mi pueblo no ha desaparecido. Mi nación no desapareció ni en la colonia, ni en la república, ni actualmente. Y difícil va a ser que Bolivia haga desaparecernos. Si él intenta atropellarnos más, estamos seguros cuando terminemos la demanda ante el sistema interamericano, como la Corte Interamericana, van a dar razón a nuestros pueblos para que se levanten y digan hasta aquí nomás. Porque si hemos puesto freno a la colonia, al sistema de la colonia que seguramente atropelló más duramente como esclavos a nuestros ancestros, no puede ser que un Estado republicano, un Estado, entre comillas, plurinacional de Bolivia, nos quiera hacer desaparecer. Y eso no lo vamos a dejar mientras estemos vivos. Vamos a dejar siempre esa herencia a nuestros hijos, hijas, que vamos a terminar luchando por nuestros derechos, jurídicamente y seguramente en hecho también un día. Entonces, ese quiero transmitirlos para concluir, porque les digo, Bolivia supuestamente estaba gobernado por un indio, como el expresidente Evo Morales Ayma, y actualmente muchos se cuelgan como florero a los indios. Ese ha sido nuestro más verdugo, por eso estoy demandando a Bolivia, mi pueblo, mi nación está demandando a Bolivia, porque ese indio no ha podido respetar el sistema de derechos en Bolivia de su misma constitución.
Por eso estamos demandando a Bolivia, no estamos demandando, pero ahí quienes eran gobierno eran el presidente, sus ministros, sus senadores, diputados, sus jueces, sus fiscales, sus magistrados que han violado nuestros derechos de mi pueblo y de mi nación. Por eso estamos demandando a todos esos. Si hay justicia un día creeremos que podemos alcanzar, pero si no hay, bueno, nos va a tocar levantarnos. Entonces esas conclusiones les digo y les agradezco por compartir seguramente estaré con ustedes escuchándolos y si hay también cualquier consulta, participación, mientras yo esté aquí con la frente en alta, pues les alentaré a la distancia o de cerca, porque a mí me duele cuando un hermano como Roger Choque está en la cárcel, después quiere hacer arrodillar a su pueblo. Y su pueblo también, como les digo, algunos se arrodillan ante su vicepresidente como David Choque, se arrodillan. Yo no les digo, ojalá sus ánimos crezcan, su espíritu, su ajayo crezca de estos hermanos, porque al arrodillarse a un Estado, están traicionando a su misma sangre que está Roger Choque en la cárcel. A mí me duele cuando un hermano, igual que yo, indio, está en la cárcel solamente por reclamar, reconstruir su territorio y le demande un ministro de gobierno que era Carlos Romero, por supuestamente tentativo o asesinato de una extranjera coreana que pasó en la Isla del Sol. Que eso no ha pasado, sino ha sido construido porque ha sido organizado el crimen que supuestamente han violado a esa supuesta ciudadana coreana. Pero en la investigación se ha encontrado que no ha habido violación, pero lo demandan por violador más a Roger. Y eso ustedes tienen que saber, porque uno estar de lejos estar de cerca es más. Yo por lo menos lo he vivido y les he mandado documentos. No se ha demostrado que él ha violado o lo han violado los comunarios de su ayllo, pero el Estado les ha denigrado diciendo que han violado, han asesinado, y ese duele. Y tiene que ver justicia, tiene que ver resarcimiento a los daños morales, materiales que han causado a un pueblo, no a una persona. Roger, como yo, como ustedes, va a salir de la cárcel, pero la dignidad de un pueblo que ha mermado es más duro. Por eso yo digo que este gobierno de Bolivia, el Estado ahora, tiene que ser sancionado también en el caso del Roger. Por eso yo aquí vine, no porque porque me siento solidario del Roger, sino es como aún a mí me meterían en la cárcel por reclamar o por hacer mi derecho, que es no solamente constitucional, sino es un derecho propio de nosotros de ejercer nuestro propio sistema como ellos nos metan a la cárcel. Entonces, eso también les digo, por eso estamos aquí, vamos a meter la demanda ante la CIDH, tardará, a la corte llegará, Dios mediante. Yo siempre hablo, respeto yo todos los que son sistemas, les digo, tal vez me dirán, ¿por qué él habla de Dios? Existen dioses, pero cada uno cree en su religiosidad, sea en la naturaleza, sea lo que trajeron la colonia, Dios, lo que dicen, existen supuestamente varios dioses, pero cada uno sabe en quién va a creer, ¿no? Que eso no le va a cambiar su lucha, ni su apariencia, como por ejemplo poder decirlos. Entonces, esa parte les transmito y que siempre perviva nuestra causa y nuestra lucha de nuestros pueblos y que el tiempo nos dará la razón. Wow. Okay, there were a lot of stuff said, so I'm going to try to make like a synthesis of the bullet points that are considered. So first, he's saying that he's there because not that he's just somebody that wants to be in solidarity with Roger, but because he knows that the Bolivian state is doing something wrong against all of the original peoples that are trying to live their rights. So as you were saying, Stuart, yes, like the people that supposedly got the independence and that are like the ones that are leading these countries now, what did they get independent from? If they are still profiteering from our resources and from everything that is our land, our territories, like be independent, it would be that they wouldn't need that. But on the opposite, they are just there to exfoliate and exploit more and more everything that we have to live, the land, the water, etc. So what is it that they are independent from? And also all of the fight that Roger has been doing is he was charged for murdering a Korean tourist. He was even accused of raping her, but there was absolutely no proof of DNA or anything that would be able to condemn him as such.
There was absolutely zero proof. There was absolutely zero witnesses. So how come a state can lie in such a way and create like false proofs to accuse somebody because they are native and because he was starting this reconstitution process, meaning to bring back the ancient constitution that his territory had. In the case of the Caracara nation that Samuel is from, there is no need of reconstitution because they have always been in their ancestral ways, in their ancestral traditions. There's nothing that they have given away to the state or to the colonial system as to say we have to take it back from us. But what they have seen for his own experience down there in his territory is that it is harder to fight against their own people, meaning those that have left behind their traditions, their ways of being, and then join the colonial system. It is like somebody that does that is completely a traitor to their own ancestors and is giving away everything that is their birthright, everything that is their being, and they're being traitors, being sellouts for that colonial system. So what can you really do with people like that? There is nothing to tell them. There's nothing to convince them because they believe they are right. So basically, it's the hardest fight to do, the one against your own people that turn into the colonial system. So given that fact, there's nothing to do down there. There's nothing to do in Bolivia. So that's why they came to the Inter-American Commission of Human Rights, because they believe that they have all of the different elements to for that court to be able to say that, yes, Bolivia has to be sanctioned. Bolivia has to be sanctioned because all of the different human rights violations that they have done that are supposedly with their constitution. And also the fact that, saying again, there's an Indian that was Evo, that was the head of that country, but what could he do if there was all of the ministers and all of the deputies and the senators and all of that machination of system that is just there to continue exploiting and ripping out the identity of the people. So he's saying, if God gives us the permit, we'll win. And then he says, and I know that I am referring to God, and I know that everybody has different beliefs and everybody has different gods, like they could name them gods, but it doesn't really matter in what different beliefs people classify themselves. What really matters is what they do, what are the actions that they are going to take so that our rights can be defended. So in a nutshell, of course, maybe I left out other elements, but in a nutshell, that's what it is. Okay, Samuel, in the communication, I would suggest to you that no matter who you're communicating with, since there's going to be translation, break it down into very short sentences, because if she's got to try to remember a whole bunch of stuff, there's going to be some things that are not going to be translated, and we need to hear everything. Entonces, Samuel, para futuras comunicaciones en general, no nada más en este proceso, sino en cualquiera, porque obviamente si te encuentras en territorio que se habla inglés, se va a necesitar traducción, que hagas como frases más cortas y concisas para que todo pueda ser traducido de la forma más fiel posible, porque obviamente cuando hay una larga elaboración va a haber cosas que van a ser olvidadas o dejadas de lado, y todo lo que estás diciendo es tan importante que cada cosa tiene que ser transmitida de la forma correcta. There's a thing about the OAS that none of the member states, none of its members know or understand about what actually is the agenda of the OAS. Y algo en relación a la OEA es que ni siquiera sus propios miembros están conscientes de lo que la OEA es. Now think of if you were Venezuela, or if you're Venezuela when Hugo Chavez was alive, or Bolivia under Evo. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un país como Venezuela cuando Hugo Chávez estaba al frente, o de Bolivia cuando Evo Morales estaba al frente. Like you said, they really can't do anything because they're in the non-native system, their government. And so their government is filled with non-native politicians. So whenever a native within that system tries to do something, it's going to get washed out by the non-native people.
Como dijiste tú mismo, no pueden hacer nada porque a pesar de que sean alguien de pueblos originarios, están dentro de un sistema creado por el colonialista y todo lo que quieran hacer va a ser lavado en esa vena. Which is the reason why we never participate in their corrupted so-called governments. Y es por eso que nunca participamos en sus gobiernos corruptos. Even the non-native people know it's stupid for them to be involved in their governments. So imagine how stupid it is for native people to be involved in their governments. Inclusive los no nativos saben que es estúpido para ellos el participar en su sistema de gobierno. Entonces imagínate qué tan estúpido sería para los pueblos originarios imaginar que pueden participar en esos sistemas de gobierno. But as you know, even Venezuela, when Hugo was alive, when Bolivia under Evo, no matter what, they were bound by the OAS. Pero como sabemos, Evo en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela estaban ligados a la OEA. Now, the thing that I'm going to say to you, which no one in the OAS knows or understands, is that the OAS has a shadow government to it, a shadow agenda. Y lo que te diría de la OEA es que nadie lo sabe, pero hay un gobierno fantasma, es decir, un gobierno escondido detrás de la OEA. Which locks all of these so-called countries directly under Britain. Que pone automáticamente a todos los países que participan bajo la corona británica. But you're not going to see that written anywhere in the OAS. Pero eso no se va a ver escrito en ningún lado en la OEA. Because it's not within the OAS. Porque no está dentro de la OEA. It's within another policy that governs the OAS. Sino dentro de otra política que gobierna la OEA. And that policy is called the Monroe Doctrine of 1823 or 24. Y esta política se llama la doctrina Monroe de 1823 o 24. It was created in the so-called United States. Que fue creada en el así llamado Estados Unidos. Just approximately 50 years after their so-called independence of 1776. Después de unos 48, 50 años después de su supuesta independencia de 1776. Now, this is where you'll see the exemplification of that. It takes 50 years to wipe the mind, the collective mind of the people, to wipe it clean. Y es en donde se ve que se toma nada más 50 años para que la mente colectiva, la memoria colectiva de la gente sea borrada por completo. In 50 years, a country made up of 200 million people. No one's going to remember a goddamn thing about 50 years ago. En 50 años, nadie se va a acordar de nada de lo que ocurrió hace 50 años. So let's place ourselves in 1775. The year before the so-called United States was fighting for their imaginary independence. Entonces, si imaginamos 1775, el año antes de que este país esté luchando por su independencia imaginaria, there is no one on earth today, no one alive left outside of the people of the Longhouse who know what the true intention was of the 13 colonies. hoy ya no queda nadie aquí en el norte, aparte de la Confederación de las 5 Naciones de la Casa Larga, de cuáles eran las verdaderas intenciones de estas 13 colonias. It's only the people of the Longhouse, because the reality is the 13 colonies look to us. They got their concepts, their notions of freedom from us. Y somos solamente nosotros que lo sabemos, porque de hecho las 13 colonias vinieron a aprender con nosotros, entonces obtuvieron sus nociones de libertad y de lo que querían de nosotros. The people of the 5 Nations Longhouse Confederacy nurtured the white people into peace. They're uncivilized people, as you know. They're backwards. Their thinking is hundreds, thousands of years ago. So we had to bring them up to speed. We had to civilize them. We had to expose them to truth, to proper human relations. Entonces fue justamente nuestra gente que les dio refugio, que les trajo a la vida, que
les hizo salir de ese barbarismo en el que habían estado invadidos desde que les empezaron a atacar sus propios monarcas, entonces para que pudiesen saber o recordar cuáles eran las formas de relacionarse adecuadas. It was their creators of their so-called Declaration of Independence that sat within our Grand Council. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, and others had seats of honorarium within the Five Nations Longhouse Confederacy for them to study and learn of the Great Law of Peace. This is where they got their concept of their three-tier system of government. They never had this concept. They got it from us, the turtle, wolf, and bear. Entonces fueron Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, todos aquellos que les llaman los padres fundadores de Estados Unidos, quienes se sentaron aquí con nosotros en el Gran Consejo de la Confederación de las Cinco Naciones y se sentaron para escuchar, para aprender, para observar todos los protocolos de la Gran Ley de la Paz y cómo hacer esa constitución. Todo lo aprendieron de nosotros. In this clash, in this culture clash, this colonial genocide that invaded Turtle Island and waged war on everyone. Y en este conflicto cultural que vino a partir de estos barcos piratas a invadir a todo mundo aquí, That there is no one on that side of the world, non-native people, white people, none of them, who to this day know anything of the truth of what happened. hasta el día de hoy, nadie del otro lado sabe nada de lo que ocurrió en realidad. The only people who know the truth of what happened is, of all people on earth, exclusively the people of the Five Nations Longhouse Confederacy, the people who brought the Great Law of Peace to the eastern seaboard of Turtle Island. Y de todo el mundo que cree saber lo que ocurrió, quienes pueden saber cómo ocurrió exactamente son los pueblos originarios de la Confederación de las Cinco Naciones, quienes llevaron la Gran Ley de la Paz a la parte este de la Isla de la Tortuga. So it's us that would tell you about the reality of what those 13 colonies were fighting for, fighting against. Entonces somos nosotros quienes podemos decir la realidad de lo que estas 13 colonias estaban luchando por conseguir. Of course, they were fighting to free themselves of the chains of Europe. Por supuesto, querían liberarse de las cadenas europeas. Let's establish a fact here. Everyone in Europe, 1491, they're all insane. Porque hay que establecer el hecho de que en 1491 todo el mundo en Europa estaba escapando de la locura total. I don't care if people are offended by that, doesn't matter. Look at the white man's history that he recorded of himself and the circumstances, the conditions that he created through his countless inquisitions and witch hunts and wars, religious invasions. The fact, the truths are within there. Porque, y si alguien se ofende, pues nada más hay que referirse a la historia de lo que el mismo europeo ha registrado, de lo que eran las condiciones que habían sido creadas en Europa por él mismo, debido a todas estas inquisiciones, caza de brujas, etc. Think of this. You don't know this any longer, but if you were a woman in Europe 500 years ago, what kind of conditions do you think you were existing under? Y es como si hoy ya la gente no lo piensa, pero si ustedes son una mujer de descendencia europea que vive hoy en este hemisferio, piénsenlo. ¿Qué tipo de condiciones creen que sus ancestras tenían? You would have to be completely stupid to think or imagine like as if the women had any kind of freedom whatsoever, anywhere on that side of the world. Pues tendrían que estar completamente lavados del cerebro para creer que las mujeres tenían algún tipo de libertad o de privilegio en aquel otro lado del mundo. And that means it was all the men doing it, their husbands. Y eso significa que quienes quitaban estos derechos eran los hombres, sus esposos. Of course, their husbands were harassed into it, press ganged into it. That's a British policy. Y por supuesto que fueron sus esposos quienes fueron obligados a hacerlo. Hay un término que es así como un poco de los agarraban de donde estaban y los obligaban, como lo hacen hoy los carteles, por ejemplo. You got to understand
your past to know what the conditions are that you're living today. Entonces hay que entender las condiciones del pasado para poder lograr entender las condiciones del hoy. You don't know nothing of press gangs today. Hoy acerca de cómo funcionan los carteles en realidad en aquel entonces, ¿lo saben realmente? Look it up and you'll see that that is a British policy. It's a British created piracy policy. Si hacen su investigación histórica, van a darse cuenta que esto fue iniciado históricamente por la corona británica. Fue un método para conseguir piratas. It's to force the people into something that they don't want to do. Es forzar a la gente a hacer algo que nunca querrían hacer. And so everybody, when we're done here, look up, you yourself, go and discover, look up press gangs. Entonces, cuando terminen este Zoom, cuando tengan un tiempo libre, vayan y busquen, es que el término en español exacto no lo tengo, lo voy a buscar, bandas de empujadas. I don't have the Spanish translation, so that's what I'm trying to describe them, you know, but Press gang. Well, from there you will understand why your media is called the press. Y aquí estamos hablando obviamente de la lengua inglesa, que es la que domina a la lengua hispanófona y la lengua lusófona y todas estas, pero cuando hablamos de press gang en inglés, estamos refiriéndonos que también, a lo mejor se diría bandas de prensa, no lo sé, aquí me dice banda de prensa, pandilla de prensa, pero en el concepto de prensar, de agarrar a alguien, y que es justamente hoy se puede entender por qué se llama la prensa a todo lo que dirige los medios de comunicación. Well, I don't think you can translate that. I think you have to state it in English, press gang. Well, it actually came to a transition where it can be, because press as well is to press something and also the press. And in Spanish, prensa is also to mash something and also the press. So, Okay. So here, when you follow this thread of what nobody pays attention to in history, you will see the corruptions today, the parallels of your press or your media, your newspapers, originating in these British policies that they applied to the people in press gangs, that it's there as a psychological conditioning to get you to conduct yourself as a pirate. Entonces, bueno, el traductor automático me dijo pandillas de prensa, no sé si a alguien le haga sentido este término, pero en realidad es justamente esta metodología que se encuentra para poder de un grupo agarrarlos, emprisionarlos y hacerlos hacer algo que no quieren hacer, que es una metáfora, no una metáfora, sino una lucidez completa de lo que la prensa el día de hoy hace también. So the people of the 13 colonies were influenced by the people of the 5 Nations Longhouse Confederacy, and everybody that lived on the eastern seaboard. They were all within and under and applying Great Law of Peace. So this is what influenced the white British people that filled the 13 colonies. Entonces, la gente de las 13 colonias fueron altamente inspirados y beneficiados por la Gran Ley de la Paz de la Confederación de las 5 Naciones, que bueno, fueron de ahí donde salieron sus conceptos de libertad, etc. And it was they who said they didn't want freedom of religion. Again, I'll say anybody who thinks that today is a flaming you-know-what. Y entonces fueron ellos los que no dijeron que querían libertad de ejercer la religión que quisieran, porque lo repito, alguien que hoy diga eso se volvió loco. Imagine if you were a woman in Europe who was getting burnt at the stake or being drowned by men, supposedly God's representatives, as you being a witch. Do you think that you as a woman escaping Europe and being over here, do you think you as a woman are gonna want freedom of religion, or are you gonna want freedom from religion? Imagínense que son una mujer en la Edad Media en Europa que sabe que en cualquier momento la pueden agarrar, estas pandillas de prensa también, para llevarla a la iglesia y que la quemen en la Inquisición por ser bruja o por ser aquello. Entonces,
¿Se imaginan que hoy las descendientes de esa mujer que se salvó de esas atrocidades digan que querían libertad para ejercer la religión que quieran? No, esa mujer querría libertad de no tener ninguna religión que la mate. So that's 1775. They're getting influenced by the founders of the Great Law of Peace, the Ganyangahaga. Entonces estamos hablando de 1775, que son los fundadores de lo que se llama hoy Estados Unidos, que son directamente influenciados por las 5 naciones, la nación Ganyangahaga. So much so that when they started their revolution, as you know, the Boston Tea Party, this was all white people protesting against Britain's taxation upon them. And in the Boston Tea Party, all those white people disguised themselves as Mohawks. Al grado en el que su inicio de independencia supuesta, como le llaman, que fue la fiesta del té de Boston, como le llaman, ellos, que eran puros hombres blancos, se disfrazaron de Mohawks. So they were influenced by us because the Mohawks, the foundation of the Great Law of Peace, means that the women, our mothers, were the power, the authority. And this is what made peace, love, happiness flourish in the world. The people were rich. The land was rich. Everything was rich and vibrant because of the Great Law of Peace, establishing the women as the authority. Y se vestían como mojo, como Ganyangahaga, porque la Confederación de las 5 Naciones, que había sido fundada gracias a que los Mohawk aceptaron esta paz, fue que todas estas naciones, es decir, los hombres de estas naciones, aceptaban y decidían de común acuerdo el subordinarse, someterse hacia la autoridad de las madres, es decir, de las dadoras de vida, a quienes levantaron como las verdaderas representantes de la creación y a quienes tenían que proteger y dirigir, porque son ellas las que dan la vida, las que continúan la vida. Okay, so keep this in mind. Step 1, 1775. This is what's in the white people's minds. Freedom from Europe, freedom for women, freedom from religion, freedom from war. Entonces, estamos en 1775 y eso es lo que está flotando en las mentes de las personas de aquel entonces. Libertad de no tener religión, libertad de la guerra, libertad de la opresión de los gobiernos. And they knew to attain these human rights that they had to fight physically against their oppressor, Britain, because it's Britain that was in control of oppressing, raping, murdering women, inquisitions, witch hunts. It was Britain that is the culprit behind all of these Y corruptions. sabían en aquel entonces que para lograr todo esto tenían que luchar físicamente contra su opresor, porque sabían muy bien que la corona británica eran ellos los violadores de mujeres, los asesinos, los que robaban absolutamente todo. Don't get me wrong, that's not to free up the rest of the Europeans. They're all just as corrupt. They go along with the bully in the schoolyard. Y no crean que estoy diciendo que nada más era la corona británica que hacía esto, porque todas las otras coronas hacían lo mismo, eran como los que seguían al intimidador, al bully mayor en el patio de la escuela. Because basically, the non-native world, they're too chicken shit to address the corruptions within them, to address the male dominance, to address the war, the nonstop war that they have. They're too chicken shit to address these things. Porque el mundo no nativo, de hecho, tiene un montón de miedo de abordar y reconocer sus corrupciones. Es decir, que sí, efectivamente, le robaron todo a todos, que sí, efectivamente, violaban y siguen violando mujeres y asesinándolas. No lo quieren reconocer, se mueren de miedo. It takes real women and real men to address those things in order for us to evolve. So the reality is the white British non-native European, they have not evolved for at least the past 500 years of being here. But before that, for at least 2,000 years, no evolution at all in the humanity in the non-native world. Se necesita a verdaderas mujeres y hombres que puedan lograr reconocer esto para poder hacer un cambio y corregir todos estos comportamientos que han plagado al mundo ahora por más de 500 años. So 1775 establishes all these reasons, all these things that they want to fight against their oppressor. They fight against them in 1776. They fight the bloody British
all throughout the northeastern woodlands into the whole the whole eastern part of the continent. The wars were pursued against Britain. Y entonces es en 1775 que se inician estas batallas en defensa o para liberarse del yugo británico. So they get their so-called independence, they imagine, in 1776. Entonces es en 1776 que obtienen su percibida independencia. Now, in 1823 or 24, just approximately 50 years later, the time it takes to have a collective mind sweep, they then bring in the Monroe Doctrine. Y unos 50 años después, en 1823, este tiempo que toma para borrar todo de la memoria colectiva, entonces imponen su llamada doctrina Monroe. So it took 50 years for the people, the non-native people, to forget that they had to fight against Britain for their independence. And then in 1823 or 24, their so-called President Monroe locked them right back under Britain again in the Monroe Doctrine, which locks in everybody under the so-called OAS, all locked under the Monroe Doctrine. Entonces es su presidente Monroe en 1823, que 50 años después de que consiguieron su libertad, los vuelve a someter a no tener esa libertad bajo la doctrina Monroe, que es el pilar sobre el cual la OEA se construye. The Monroe Doctrine isn't good for anybody except Britain, because it's all about controlling all of these so-called economics that flows through every so-called country in the so-called OAS. You are all bound and locked into the golden mile of Britain through the Monroe Doctrine in the so-called United States of 1823 or 4. Y la doctrina Monroe se trata nada más de un acuerdo de negocios en el que todos los países que hacen parte de ella están de acuerdo a que sea la corona británica la que va a seguir teniendo el control del flujo de la economía. But the reality is, this doesn't mean jack shit to us. Pero la realidad es que hoy, ¿quién lo entiende o a quién le da un significado todo esto? It's the non-native people who are locked in this insanity. It's like a person who is crazy and then they become uncrazy and then they lock themselves right back into being crazy. Who in their right mind would lock themselves under the control of the crazy Brits? Who would do that? Entonces es un poco como si la gente no nativa se volvió loca y de repente obtuvo un poco de libertad, salió de esa locura, pero de repente, se vuelven a someter al mismo origen que le impuso esa locura. No tiene sentido. All of that to say that, Samuel, in this pursuit of the OAS, like I said, I know it's something you have to do, but eventually you're going to find out that that's barking up the wrong tree. Todo esto para decir, Samuel, que yo sé muy bien que tienes como misión presentar esto también ante la OEA, pero eventualmente se van a dar cuenta de que esa no es la buena puerta. Because we think we're talking to people who are in control of themselves when they are not. Porque pensamos que le estamos hablando a gente que está en control de sí mismo, siendo que no lo están. We know in every so-called country, everywhere on earth, all the non-native people, all the white people are all controlled by money. Porque sabemos que en cada país todos estos regímenes coloniales no nativos están controlados por el dinero. And all their money flows through that golden mile. Y todo su dinero fluye mediante el Golden Mile en Inglaterra. So it's a matter of things that the non-native world has to get themselves up to speed on. We don't have to. We know all of this history. We look at the non-native people and we scratch our head and we wonder, hey, how come you're doing the same thing over and over and over again? You haven't learned anything, ever. Nosotros vemos al mundo no nativo y decimos, pero ¿y qué ocurre? ¿Has aprendido algo de tu historia? Okay, so Samuel, maybe at some other point in the future, maybe if this is of interest to everyone, we need to collectively look at what the Monroe Doctrine is and how it affects everyone south of that so-called United States-Mexico border.
Entonces, eventualmente, Samuel, y si a alguien más le interesa esto, nos vamos a tener que también parar a mirar con más detenimiento a la doctrina Monroe y cómo le afecta a todo lo que se llama abajo de la frontera mexicano-estadounidense. But anyways, in this mix, this is where we identify that the people of the so-called United States are the stupidest ever because they believe that they actually fought a war of independence from Britain. They believe that they got independent, but then they don't know nothing about what governs them, the Monroe Doctrine. Entonces eso ocurre en todos los países y especialmente en el que te encuentras, que se quieren llamar Estados Unidos, que tienen un como mito de origen y después solitos se enredan de nuevo para volver a caer en las mismas garras de lo que querían separarse al inicio. So I'll end up saying to you that, Samuel, that what we must do in relieving the pressure from Roger Choque Mendoza and all the other political prisoners of war. Y terminaría diciéndote entonces, Samuel, que lo que tenemos que hacer para liberar la presión que hay sobre Roger y cualquier otro prisionero de guerra político así, Is we need to focus within ourselves, es que hay que concentrarnos en nosotros mismos re-strengthen our nations. para reforzar nuestras naciones. And I'm not referring to say just your nation as you identified that you have maintained. No, I'm not talking about that. I'm talking about your nation in respect to the other nations around you and the confederacies that we had interlocking us, creating a runner system that was basically for us worldwide, north to south, as far as you can go, east to west, shore to shore, everybody locked under the same system. This is what we have to work on returning, which brings us to the convention on your constitution and our constitution. This is where we must focus. Y me refiero, por ejemplo, yo sé que tu nación nunca dejó nada de lo que son originalmente y son muy pocos casos así, los respetamos con muchísimo amor. Y lo que también tenemos que reconstruir en este caso es tu nación en relación a las otras naciones, a las otras confederaciones de este hemisferio, como solíamos estar vinculados, en los que nos íbamos a encontrar siempre a un lugar central para tener esta comunicación y que a pesar de que no nos encontráramos físicamente, teníamos este corredor de mensajeros que podía, un mensaje del sur podía llegar inmediatamente al norte por esa capacidad de comunicación que nuestras naciones y confederaciones habían construido. Entonces es esto lo que se tiene que reconstruir entre nosotros. Yeah, because as it is, it's the equivalent of a lion being in the middle of a pack of hyenas. Porque como es ahorita, es un poquito como un león que está en medio de una horda de hienas. We all know that a lion can kill a hyena, Sabemos que un león puede matar a una hiena. but if he's in the pack of a middle of them, that lion will never be able to defeat, never be able to win. He will perish in the middle of all those hyenas. Pero sabemos que si se trata de un león solo contra una horda de hienas, no importa si es el más fuerte o el más rápido o el más feroz, se va a ser desintegrado por todas estas hienas. The only way that lion will survive is to call upon his pack. La única forma en que el león puede sobrevivir es haciendo llamado a los otros. So we must call upon our nations. We must not look and say, well, our nation is strong. We must fortify all of our nations together to bring our law together again. Entonces tenemos que hacer llamado a nuestras naciones. No podemos decir mi nación está fuerte y ya está bien, sino que tenemos que llamarnos las unas a las otras, entre ayudarnos para fortificarnos todas y que podamos hacerlo así. Okay, so I don't know what your thoughts are on this, but my suggestion for this, since we are in an emergency situation, is that next year, the two powers are crossing right here in our territory. This is when we are going to have law recital. This is when we are going to carry out our ceremony, our collective ceremony. So I invite you and anyone else who is so inclined to this ceremony when these two powers cross, when eldest brother the sun and grandma moon cross right here over Ganyangahaga territory.
Entonces, no sé qué pienses de esto, Samuel, y bueno, yo te diría que independientemente de todo, el año que viene va a haber una ceremonia masiva en este territorio en el que nos encontramos, que va a ser este eclipse total de sol. Entonces es cuando abuela luna y hermano mayor el sol se conjuntan para dar esta fuerza de fecundación a este territorio. Entonces, te invitamos a ti y a quien quisiera venir acá a celebrar este momento, para que podamos tener esta convención entre nuestras naciones, que podamos volver a unir nuestras constituciones y que podamos recordar todo esto que teníamos en este corredor de paz. So next April, mark something on the turtle's back. Entonces, el próximo abril marca algo en el caparazón de la tortuga. It marks this pathway. It is the 5 steps to rebirth. Marca este camino que son los 5 pasos al renacimiento. And it begins in April at the crossing of the 2 powers, and it ends at the 9th moon gestation. Que empieza en abril cuando se cruzan estos 2 cuerpos y termina en el 9º mes de gestación. So next year we're going to be in a 5 moon long ceremony. Entonces vamos a estar en una ceremonia de 5 lunas constantes. Reconstituting everything about us, from law to the tiniest little ceremonial cyclical actions that the people must carry out. Reconstituyendo absolutamente todo a partir de la ley y cada momento y movimiento ceremonial que los pueblos deben traer de vuelta. And we will have together our great feather dance. Y vamos a tener juntas y juntos nuestra danza de la pluma. No. Gran pluma. Whether or not there's anyone else who will participate with us physically here, it doesn't matter. Everyone will be engaged in this together. Y si alguien puede o no venir aquí físicamente, no es lo importante, sino que en donde estemos vamos a estar implicados en esto. It's what is happening. Porque eso pasa. So I don't know how you feel about that. If you can bring this message to your nation, if your nation can affect you, if you're still here, to participate or to send a contingency. But this is what we put forward to you now. Entonces no sabemos si a lo mejor tu nación pudiese venir, algún contingente, tú mismo, pero te presentamos esta invitación ahorita para ti y tu nación. So what do you think? Entonces, ¿qué piensas? Bueno, muchas gracias primero por la expresión. Y bueno, la solidaridad siempre va a ser mutua. La nación Carajara, que es muy solidaria con otras naciones allá en el sur, no solamente las 2 que he mencionado, sino el documento que les he mandado, ahí refleja todos esos pueblos y naciones que están ahí, son los que estamos ayudándonos. Por eso también vine al norte a conocerlos, a las naciones, a los pueblos que viven, para compartir y expresar nuestra solidaridad y nuestra fortaleza. Y bueno, cualquier ayuda, no solamente de las naciones, los pueblos que están aquí, a mi nación, a las naciones que estamos en lucha, pues siempre será bienvenido. Y de la misma forma, cualquier ayuda, si sea indígena, no indígena, para esta causa, que yo estoy aquí, yo voy a estar hasta el 19 de noviembre, hasta radicar la demanda ante la CIDH, caso Roger versus Bolivia. Bueno, les agradeceré cualquier ayuda que puede venir, moral, espiritual, material, porque es complicado salir uno muy lejos fuera de su nación, pero es mucha fortaleza poder dialogar a través de este medio con ustedes y con los que están en la sala, y seguramente pues les aliento, ¿no?, a la causa de la vida. Nosotros no somos otra clase de seres, sino somos humanos, convivimos con la naturaleza, creemos en la creencia que nosotros creemos y nos respetamos, ¿no? Entonces, en ese marco los agradezco la invitación. Yo, mientras esté aquí, cualquier comunicación, estaré siempre a compartir, no solamente materialmente lo que estamos luchando allá, ¿no? La nación Carajara, entran a internet, van a encontrar sus luchas, sus marchas allá en Bolivia.
la solidaridad frente a otros pueblos que expresa, como han hecho nuestros ancestros, y nosotros seguimos practicando, viviendo y luchando. Entonces, eso pues en pocas palabras, y les agradezco y les felicito. Estaremos en contacto, y aquí también yo voy a partir a visitar pueblos cercanos o naciones cercanos. Ojalá el tiempo y la naturaleza me alcance y la fuerza también. Un abrazo, muchas gracias. So in a nutshell, Samuel is saying thank you very much for the invite, and of course that if we can do it, we will. But of course, as you can imagine, for my nation to be able to send me just one person to this part of the hemisphere and to be here for months trying to advance these files in these courts is a lot of effort. So I'm not really certain that that is going to be possible, but if it was, we would be more than honored. And so we are here standing in solidarity, not only for our brother Roger, that is really discouraging, and it's like it really enrages me what is being done to him, but it's not only him, but all of the people that are in the conditions that he's facing. So we are here standing in solidarity for that, as you were saying, for all of our nations, and whatever anybody can do, whatever anybody can assist with, whatever anybody can contribute with, it would be very appreciated. So I am here for a while. If there's any communication that would be able to be taking place with anybody that would like to assist, we are more than open for that. And we would like just, if anybody has any, connection, any way of making travels possible to go visit any other native nations, or anybody that would like to contribute in creating links with other peoples that are sensible to the cause and that would like to just help in any ways and means possible with your heart, with your mind, with your spirit, in that solidarity, we encourage you to do so. So what I'm thinking now is actually somebody would like to, they can just leave their email on the chat and we can send them these documents that he sent us so that they can be aware and they can also help. Entonces, si alguien aquí en el Zoom, por ejemplo, yo sé que aquí está Ceci, que vino justamente para escuchar acerca de esto. Si quieren dejar su correo o algo, yo les puedo, bueno, yo tengo el correo de Ceci, les puedo enviar esa información que Roger envió para que ustedes la puedan tener y podamos justamente lograr mayor asistencia, because there's Ceci, is somebody that Stone met that has worked here with Peace and Development in Montreal, and she came specifically to hear Samuel on this for Roger to see how they can assist too. So okay, Samuel, this document, it's only in Spanish, right? It's not translated into any other language? Y este documento, estos documentos que envió Samuel están nada más en español, no han sido traducidos en ninguna otra lengua. Okay, so then maybe, who'd you say is here? Ceci. I don't know, maybe if through their organization, if they have the ability to translate this document, then that might be the first thing that anybody can help us with, because the sooner that we can read it ourselves and understand it, then we can disseminate it to everybody. Entonces, tal vez Ceci, que estás aquí, gracias a Stone, a lo mejor si tu organización tiene la capacidad de encontrar voluntarios o algo para poder traducir estos documentos en inglés, esa sería una de las primeras cosas que serían necesarias para facilitar el trabajo de Samuel en este territorio anglófono. Entonces, cualquier cosa que pueda ser ofrecida a nivel de apoyarle es bien importante. Yeah, so don't forget, everybody keep in mind that what this whole process is we are fighting a 500-year-long war in defense of colonial genocide. Entonces, no hay que olvidar que estamos en este proceso de defensa contra el colonialismo genocida desde hace más de 500 años. And only the three examples that we placed here, because we got limited space, but as we know, there are thousands, tens of thousands of original people that are illegally and wrongfully incarcerated throughout Turtle Island. Y como lo sabemos, estamos aquí en este póster poniendo a 3 casos, pero hay miles y miles de gente de pueblos originarios que están injustamente encarcelados en muchísimos lugares. So anybody that is going to help, if you can even do just one little thing, maybe you're going to translate one word.
Entonces, si alguien quiere ayudar, inclusive si es nada más traducir una página, por ejemplo, keep in mind, it is this vein of not just one person, not just Roger Choque Mendoza, but all of the people. It is to free all of the people who are, in fact, political prisoners of war. nada más guardar en mente que todas estas acciones colectivas que podemos hacer, a pesar de que parezcan mínimas, se encuentran en la vena del esfuerzo de liberar no nada más a Roger Choque, sino a todos los prisioneros políticos de guerra. There is no native person anywhere in Turtle Island that is to be subjected to the insanity of so-called non-native laws. These are not laws. These are rules to reinforce their colonial genocide upon the original people. Y no hay que olvidar que todo lo que estos regímenes coloniales hicieron aquí con sus supuestas independencias y creando las ilusiones políticas que han establecido, que han impuesto, es nada más para seguir con su sistema colonial, pero que los pueblos originarios no tienen por qué, ninguna razón de participar en ellos y que al contrario tenemos que defender sus leyes, sus costumbres, que son las verdaderas leyes y no las leyes inventadas que ellos han creado para imponerse. Okay, so Samuel, how much longer are you scheduled to be in Washington, D.C., where you're at? And is there any possibility of you being able to travel here to Kahnawake, the Montreal area, which would mean you would have to cross that imaginary border between so-called United States and Canada? Y Samuel, ¿cuánto tiempo vas a estar más aquí y qué posibilidades verías tú de que pudieses viajar para acá, es decir, a Kahnawake, lo que sería atravesar la inventada y supuesta frontera entre Estados Unidos y Canadá? Bueno, yo voy a estar aquí hasta el día 19 de noviembre. Mi retorno es el 19 desde Washington hacia mi nación. Y en ese tiempo puedo yo ver, darme unos 2 días, visitarlos, pues, pero bien organizado para conocerlos, ¿no? Pero cualquier cosa, ahí tienen mi correo, les he mandado por ahí. Mi número también lo tienen. Yo les mando la información, algunos videos que les voy a mandar sobre Roger. Antes, durante y actualmente cómo está en la cárcel. No solamente él, sino varios líderes. Y eso pues puedan compartir y un poco más ampliar, ¿no? O sea, con muchas personas, hombres, mujeres, que esta causa que estamos llevando, ¿no? Con Roger. Y seguramente un día será libre y ahí se verá cómo hemos aportado para su libertad también, y seguramente estará con nosotros pronto hablando y cómo se vive uno cuando lucha por su causa de su pueblo, de su vida, por la causa de nuestra raíz, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Yo voy a estar hasta esa fecha y les voy a compartir también los documentos que hay, algunas cosas dicen, sí, más que nada los relatos que hablamos con Roger en la cárcel, también como los abogados que patrocinan a Roger, cómo la han jugado sucio. Yo eso también quiero mencionarlos. Abogados que estaban ahí se han vendido al Estado y es lo más doloroso, ¿no? Por eso yo llevé este caso. Personalmente estoy trayendo para preparar, porque también los abogados, algunos por migajas, su conciencia venden, y por eso yo ya no confié en abogados allá en Bolivia, porque lo han hecho la espalda. Yo les di en su cara al abogado que llevaba el causa. No se puede, por necesidad, de hacer estas cosas a un ser humano, y Roger por eso me mandó los documentos, me encomendó y tengo que cumplir esa misión, ¿no? Entonces, esa es la doble causa que yo estoy aquí, y por eso les digo, es un esfuerzo grande por Roger y por los que están demandados, y seguiremos, ¿no? Yo voy a estar hasta esa fecha, pero ahí tienen cualquier contacto, siempre estará para ustedes, para servirlos como hermano, que estoy por acá por estas semanas, meses que voy a estar todavía. Y eso es ¿no? Esa es la agenda que yo tengo ahorita.
Okay, so I'm gonna be here until November 19th. That's the day that I'm taking the flight back to my nation. So I would be so much more than happy to go and visit you. It could be maybe a couple of days. We can really organize it well, and I would be like really willing and more than happy to do so. So you have my email, you have my telephone number. We can coordinate it and see how this can be possible. So my goal here is also just, to show you other videos or other pictures, or give you more details of my conversations that I have had with Roger when I have visited him in jail. And something that is very important to say that I don't want to leave aside is that the lawyers that have been supposedly assisting him, they all sold out. They are all on the side of the state. I saw that lawyer that was the one that was bringing his case to the forefront, and he didn't have any, like his side was gone. Like it was somebody that was completely sold out to the other side. So I would say lawyers, we are done with that. We know that they will never assist us. They cannot represent us. We are done with that. So knowing that, there's no other way to help Roger. Again, I said it in the internal affairs of so-called Bolivia. So that's why we are going to the international instances. That's why I'm here. That's why I was sent here by Roger, by my authorities, by nation. And this is not a small effort, it's a lot of effort that everybody's putting on this. So whatever can be facilitated, assisted, helped, so that we can strengthen our links and that we can go forward with this, well, we will be more than happy. Wow, I am very happy once again to hear what you just said. Y de nuevo estoy súper feliz de escuchar esto que acabas de decir. Everybody needs to hear this. Native people are never to use a lawyer. Esto que acabas de decir, que cualquier persona que sea nativa de pueblos originarios no debe ni puede utilizar a un abogado. The corruption in the first place is when our people get pulled into their so-called justice systems. Porque para empezar, la corrupción es cuando alguien de nuestros pueblos es jalado en lo que ellos les llaman sus sistemas de justicia. And then they get locked into a double mind control. Y luego los encierran en un doble control mental. Once they get a non-native lawyer to represent them in non-native law. Cuando van a conseguir a un abogado no nativo que los pretende representar en la ley no nativa. When we first started having communication with Roger, I think maybe that's almost 3 years ago, two years ago, maybe 2.5. I know within the first conversation we had with him, I told him not to use a lawyer. Creo que desde que empezamos a tener contacto con Roger, ya no sabemos si tiene 2 o 3 años, una de las primeras conversaciones, Stuart le dijo que no usara ningún abogado. No real person is to use a lawyer. Porque ninguna persona de pueblos originarios o inclusive alguna persona real de los no nativos tendría que utilizar abogado. That goes for non-native people also. Esto es eso para los no nativos también. When a person does this, there is no way out of the trap that they have stepped into. Porque cuando alguien hace eso, pues ya no hay forma de salirse de la trampa en la que se metieron. Okay, so these videos that you have, yeah, very interested. I want to see them. If you send them, we'll post them on our page and we'll share them everywhere that we can. And also the letter, we're going to see, I don't know how we're going to get a translation of that. Y entonces los videos, por favor, sí envíalos. Estamos bien interesados en verlos. Los vamos a publicar si es posible en las redes sociales, obviamente. Y con respecto a las cartas, también vamos a ver qué podemos hacer para que esto pueda ser traducido. Okay, now I think we've pretty much gone full gamut here. If there is anybody that's with us, if you caught anything connected to this, if you feel that there's something, a point of interest, even if it's just a word, even if it's just a thought, you don't have to have a complete concept. Maybe something just ruffled your feathers and you got this idea. If there is anything that anybody wants to share, well, Samuel is here on this particular issue, then now's the time. Put your hand up and we'll go to you. If not, then we're going to move to
another person that is within the same vein of conversation we are having now. Entonces, antes de que nos movamos con nuestro querido Marcos, que está aquí para hablar de algo que se encuentra en la misma vena de conversación de la que estamos hablando, si hay alguien aquí que tuviese algo que decir al respecto de esta interacción que acabamos de tener entre Samuel y la Casa Larga, algo que les haya movido algo que quieran que decir absolutamente, algo que les molestó, algo que les hizo ver algo nuevo, algo que quieran contribuir, pueden levantar su manita en las reacciones para decirlo. Y si no, después ya podemos darle la palabra a Marcos. Entonces vemos que levantaron su manita Susan y Alexander. So we see that Susan and Alexander raise their hand. Go ahead, Susan. Everybody keep in mind, translation. So don't speak for a long time because Edith might mistranslating some words. We want to hear every word. Y nada más recordar a todo mundo, por favor, de hacer frases cortitas para facilitar la traducción, para que todo su mensaje sea traducido de la forma más fiel posible. Go ahead, Susan. My name is Susan Reese Mashike. I am the daughter of Lillian, who carries the family name Mashike and the clan Mashike. Susan se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, su abuelita, y que es del clan de la Tortuga. I am the granddaughter of Helen Samuels and the great-granddaughter of Mary Pataki. Y sí, de nuevo se sigue presentando. My very strong recommendation to Samuel from here on out, especially if they are going to the international stage, to have all documents automatically translated into English. La primera recomendación que Susan quiere hacerle a Samuel es que ante cada instancia, es decir, cada documento que sea creado como estos que fueron presentados en pantalla, inmediatamente tengan una traducción en el inglés. Now the international language for an international audience is English. Porque en estas cuestiones, ahora sí que como que el idioma internacional es el inglés. Formerly French. Y antes era el francés. My color is gray to denote transition. All my relations. Y bueno, es mi cabello de color gris el que ha visto estas transiciones, entonces gracias por eso. What'd you say about your colonist? My color is gray. Oh, your color. Color, yes, I've got gray on. Okay, my color is gray, and it denotes transition between dark and light. Okay. I translated it already. Yeah, but you better translate so they understand. Entonces, bueno, el chiste fue que cuando Susan dijo mi cabello de color en transición hacia el gris, ¿no? Stuart en inglés escuchó algo como de que mi cabello colonial, entonces bueno, pero ya lo aclaramos. Okay, so on that also, Susan, if there's anybody that you can think of, anybody, if they can even translate just one line or any part of it, see what kind of help assistance you can get from anyone on that. Y en ese modo también, si alguien puede traducir, aunque sea que tú conozcas, Susan, una línea, una frase, eso es mucha ayuda. Now, the purpose for this is that we need to have a couple of different English translations so that we can compare them and make sure that we are looking at the proper transition from Spanish to English so that we can have comprehension. Y también lo ideal sería tener dos traducciones del inglés, del español al inglés para poderlas comparar, de que estamos teniendo la traducción correcta. Understood, will do. Yeah, we'll go. Y lo voy a hacer, dice Susan. Muchas gracias. And let's just understand one thing here. When Susan says, understand, will do, let's understand that she's not saying she understands what I'm telling her to do. She understands what's necessary to be done to assist Roger Choque Mendoza, to assist all of our people. Everybody has to be thinking like this.
working like that. Y cuando Susan dice, queda entendido, lo voy a hacer, no está diciendo así como te voy a acatar lo que estás diciendo, Stuart, sino que queda entendido que tiene que hacer todo el esfuerzo que sea necesario para poder ayudar a Roger, y esa es la forma de pensar en la que todo el mundo tendría que estar para que podamos justamente ayudarlo. Myiow, Susan. Alexander, go ahead, querido Un Alexander. abrazo de luz y de paz. Voy a ser un poco sucito para hacer una precisión desde la perspectiva jurídica. Primero que todo, un abrazo, hermano Tata Samuel. Cuente con nuestro apoyo. No sabía que el caso estaba ya en esa instancia procedimental. So first of all, I just want to send you a hug of light and brightness. And also I want to say to Tata Samuel that you can count with all of our support. I was not really aware of all of these different sequences in the process, and I am really happy to learn about it. Ok, realmente lo que estamos aquí es una confrontación de dos sistemas jurídicos. Un sistema jurídico indígena y un sistema jurídico colonial. And what we are facing right here is a confrontation of two different systems. We're talking about the law of the original peoples, and we are talking about what is called a judicial system of the non-native. El hermano está protegiendo los saberes ancestrales a través de una demostración de enfrentarse a una ley que no tiene una realización con él, sino que él defiende la causa justa de los principios de la madre tierra. Pero el colonialismo lo ve como una negación a su sistema. And what he is doing is completely the righteous way of going about it, because he knows that he has all of the legitimacy to defend himself. But when he presents this to an organization that is of that political colonialism that has been going around, they will see him as they are negating, that they just can't negate him. Entonces vemos que el sistema colonial genera instituciones en la salud, en la educación y en este caso en la justicia. And that is exactly what is happening in relation to justice as we see it. Ok, entonces nosotros nos encontramos jurídicamente el caso, hay que evaluarlo en la etapa procesal en la cual va, para poder hacer de una u otra manera un contraste de argumentos y poder evidenciar las violaciones de los derechos humanos en calidad de indígena, un sistema institucional que se ha legalizado olvidando que existe un sistema preexistente, el sistema colonial. So an exercise that would be extremely necessary to do at this point would be to analyze the different steps in this defense in the process and to see what are the arguments that have been presented that have been completely disregarding the violation of the original people's rights. Entonces la respuesta está dada preexistentemente. El sistema se protege porque el sistema no protege ninguna justicia. El sistema protege es el lenguaje económico, cómo se hacen las transacciones en territorio indígena a través de los oligopolios que son extranjeros, ni siquiera son del país del sur. Son extranjeros y como el hermano sale en defensa a un territorio que tiene recursos naturales que a ellos les apetece, es ahí el conveniente. And we have to know that this colonial system that called itself now the system of justice in the courts, well, they don't have any interest on obviously protecting the rights of the people that they started genociding to begin with. They have the interest to protecting themselves. So they will never consider anything that is given as a valid argument from that side that they are oppressing. Entonces nos estamos encontrando frente a una situación ilegal de un sistema que captura los próceres o los maestros que protegen los saberes ancestrales con una invasión de un sistema sobre otro. Un caso muy patético y que creo que sería bueno darle solución para poder nosotros también. Nuestro sistema debe ser regulado de norte a sur. Yo eso lo he dicho. Tiene que imbricarse todo un sistema jurídico donde la problemática de los pueblos la resuelvan los mismos pueblos, no estas instituciones coloniales que no tienen que ver con nuestro sistema propio de justicia. And I have been saying this over and over, our peoples need a system of justice that can truly be a system of justice. And that, how can it be? It's only through the original peoples that will constitute it from south to north as it used to, because there's nothing that can be given from those colonial entities that have only in the interest of stealing the resources and oppressing the people.
Entonces yo me pongo a disposición en calidad de custodio de los saberes ancestrales de los pueblos de la Vía Yala, como hermano y como abogado. Entonces estoy a su disposición en cualquier revisión, en cualquier procedimiento que podamos, como unido, como decía el mayor Stuart, unido para provocar una respuesta de la otra institución, pero con esa fuerza, con ese tenor que la Madre Tierra nos une. So as a brother, as a lawyer as well, I put myself in the service. I present myself to be utilized the way I can be utilized so that this work can be fulfilled, so that this such a pathetic case that is attaining our brother can be get rid of, and not only him, but all of the others that have been in similar situations, so that our peoples can make that our law can come back. I am there for that. That's my mission. Yeah. Woo! This is now we're dancing in the moonlight. Ahora sí ya estamos danzando bajo la luz de la luna. Okay, so we're moving. O sea, nos estamos moviendo. Okay, so what you just said about that, I don't remember exactly how you put it, but you're glad to have heard this, that you didn't know of all these details before. Se me olvida ya cómo lo dijiste, pero mencionaste algo de que no sabías todo esto y que estás contento de haber aprendido todos estos detalles ahora. So we're going to ask you if you can do something Entonces te pediría si a lo mejor puedes hacer algo to eliminate us out of this equation. para eliminarnos de esta ecuación, To within your community, your people, to if you can have a Zoom direct with Samuel to take out me out of the equation, where you don't have to have me there having translation, where you can have direct communication, and this would start us a quicker to have this knowledge, information permeate a lot quicker. entonces si a lo mejor ustedes, tú, Alexander, con Samuel, pudiesen tener un Zoom en el que ustedes pudiesen organizarse para platicar de esto de una forma más directa, sin tenerme a mí, sin tener a la traducción, que obviamente limita la conversación, y que se puedan encontrar las herramientas más prácticas, más de utilización inmediata para ayudar en el caso. And so this applies also to anyone else, anybody who's there on the Zoom with us, maybe anybody who might be watching this. If you have a family of 4 or 5 people, you can be certain that Samuel will be very interested in sharing this information with you. And then you could expand this information to others. So if there's people spread out across the land, Zooms with each one, it will become filling the airwaves. The algorithm will become aware of it. The algorithm will have to address it. And if everybody can do that, everybody can do it in their own means. Oh, y si alguien más lo quiere hacer, alguien más lo puede hacer en sus diferentes lugares, que puedan también organizarse para poder tener un Zoom, un encuentro con Samuel, y que le puedan ver de qué formas pueden ayudarle. Esto sería para todo mundo. So I know it would be good if I was out of the equation in a lot of conversations. Y yo sé muy bien que estaría muy bien que yo estuviera fuera de la ecuación en muchas conversaciones. So that's to say that if we are here, we broke the ice to get us here. Now everybody can do their job without me. Y todo para decir que, bueno, ya estuvimos en este primer contacto, ya rompimos el hielo y ahora todo el mundo puede trabajar sin que yo tenga que estar ahí. So we ask everybody, do whatever you can. Entonces le pedimos a todo el mundo simplemente que hagan todo lo posible. Look what we done. Miren esto que hicimos aquí. We simply made posters. Nada más hacemos pósters Of the victims. de las víctimas. And we went out into a park in Montreal. Y salimos aquí a Montreal, fuimos a un parque. And we had our flags there, you know, to attract people. Y teníamos banderas para atraer gente. And we just started talking. We had the bullhorn. We just started addressing the people in the park. Y empezamos con un altavoz y empezamos a hablar a la gente en el parque. Anybody can do that. Todo mundo puede hacer eso. Anybody can write a post under
if you got Facebook or social media, and share it with other people. Y pueden escribir una publicación en Facebook, en cualquier otra media social, compartirla de forma masiva. But to really accomplish the goal of why we are here in this medium is to address the algorithm. Pero realmente, ¿por qué estamos aquí en este medio de esta forma? Es también para hablarle al algoritmo. So to do this, we need to duplicate. Y para hacerlo, pues hay que duplicarlo. That means if you say bananas, I gotta say bananas also. And then the next person has to say bananas. Eso quiere decir que si yo digo plátanos, pues la persona que sigue también y la que sigue también. So we're gonna ask all of you if you can share these posters that we made and that we have online on our page. Entonces le podemos pedir a todo el mundo que comparta estos pósters que están ya en línea en la red social. It doesn't have anything to do with us. It doesn't say my name on there. It doesn't say Mohawk Traditional Council. It doesn't identify us at all. It's about the victims. Y que no tiene ningún logo, ningún nombre, no se trata de nosotros, se trata de las víctimas. So after this Zoom, we're going to reshare any information on our page that we have pertaining to Roger Choque Mendoza, Celestino Cordova, and everybody else that's political prisoners of war. Y entonces vamos a seguir hablando de Roger, de Celestino, de todo mundo que sigue siendo prisionero político de guerra. We ask you to share these things also. Les pedimos que compartan eso también. But don't just share. Be creative. Be an artist. Y bueno, no limitarse nada más a compartir, sino también ser creativos y poder ser artistas Make your own short video. y hacer su propio videíto. And say, from where I am standing, I stand with Roger Choque Mendoza. Y decir, desde donde yo estoy con Roger Choque Mendoza And identify the reasons why. e identificar por qué. Simple things everybody can do. Así, cositas simples que todo el mundo puede hacer. Toma on the chat is asking if there is a GoFundMe already has been started for Roger. Entonces, Toma, que ya conociste Samuel, está preguntando si hay algún levantamiento de fondos en línea que ya haya sido iniciado para Roger, para poderle ayudar. Is Samuel, ¿sí me Samuel? escuchaste? he there? Si hay algún levantamiento de fondos que haya sido ya empezado para Roger, para que pueda ayudarle a la gente. Bueno, a la fecha no hay nada, ¿no? Pero como les decía, cualquier ayuda siempre será bienvenido a la causa de Roger, porque yo vengo aquí con mi sacrificio, nadie no me patrocina ni me paga como líder, ¿no? Por eso si aquí cualquier, sea indígena, no indígena, por esta causa de un ser quiere su solidaridad brindar, pues estará siempre bienvenido. Tienen mi correo electrónico, les mandé el WhatsApp del número que estoy con WhatsApp, pues ahí los espero, les paso también materiales, les voy a compartir y no hay tiempo, como se dice, el tiempo es como el agua y hay que estar en ese ritmo y bueno, ¿no? Yo les escucho las preguntas más prácticos. Nosotros, por lo menos, como decía el hermano en español, bueno, estamos ahorita en la misma cancha del sistema ordinario o colonial jurídicamente, defendiendo los derechos que hemos adquirido como, yo diría, nativos o indígenas, aborígenes u originarios, pero estamos dentro de los derechos humanos que supuestamente se habla y se menciona en todo el mundo, en todos los estados, pero que estos derechos de los nativos son derechos soslayados, son de un grado inferior y así se nota, ¿no? Y por eso tenemos que agotar la defensa para liberar a Roger. Uno, pero también eso nos dé causa y motivo para seguir articulando, ¿no? Porque hay muchos están perseguidos, judicializados sus luchas, pero llegan hasta ahí nomás el cansancio
que yo les menciono, ¿no? Roger está en la cárcel, no está, pero él no es como persona que está en la cárcel, sino todo su pueblo está denigrado y eso no se puede aceptar frente a un Estado. Y esa es la causa que a mí me motiva y me trae hasta aquí. Y también allá, como les decía, los abogados bolivianos son muy falibles y espero que también aquí, por eso dije, es preferible prepararse un indio, la causa llevar y no negociar derechos de Roger ni de nadie, sino llevarlo hasta el final, esta causa. Y eso nos dará el tiempo la razón. Entonces, eso les menciono y los alientos siempre están ahí y los comparto, ¿no? Como les digo, me escriben internamente, les paso algunas informaciones. Es muy largo, miren, para llegar a este caso del judicial se ha tardado más de 3 años. 3 años Roger está enfermo ahorita, estuvo enfermo, no le dan la libertad ni siquiera para que se haga atender en su salud y ese tiene que pelearse allá. Y todo eso es duro allá, no es tan fácil como se puede decir que Bolivia, Estado un plurinacional que reconoce a los indígenas. Roger no puede ni salir de la cárcel a hacer, mirar su vesícula, que está delicado, pero con la fortaleza que nos damos, nos visitamos, pues tiene que salir la fuerza, ¿no? Y por eso también les digo, aquí también es tampoco pedir ni nada, sino solamente la solidaridad y la unión que hacen entre personas y seres humanos nos va a llevar adelante al éxito de lograr la liberación no solamente de Roger, sino que vivamos libres como ciudadanos, como personas, porque hemos nacido libres y libres tenemos que vivir. Eso no lo más les transmito. So no, there has not been any GoFundMe or any other platform developed to help. So of course, if anybody has that interest and like motivation to do so, that would be more than appreciated. In Samuel's case himself, he's coming with the effort of his nation. Nobody is giving him any monies or anything to be able to do that. So that's why it is a great effort for him to be there, and not because of him, because it's everything that's coming behind him so that he can do that. So if everybody comprehends and feels the importance of that, anybody can just help in any way or fashion that they can, and he's there. For example, Roger has been sick. They don't even let him go out to take care of himself. He's having a bladder problem. This bladder problem is something that he would have never had if he had not been suffering these kind of injustices that he's under. So there's a lot of need of attention for his case and other cases. So if anybody wants to assist, of course, more than happy. What we're looking at is where the people talking about something before it's created. Lo que nos damos cuenta es que somos quienes estamos hablando acerca de algo antes de que sea creado. So we're actually in the formation stage of a multinational affiliation of all original nations to contribute to a legal resistance platform. Entonces lo que estamos viendo y observando enfrente de nuestros ojos, no nada más de sur a norte, pero de este a oeste, es que va a tener que haber la creación de una plataforma legal entre nuestros pueblos. So this means, of course, what I just said, that's not what it's going to be. We got to refine it. Each of us got to look for what the name of this would be. How would we reference it? It has to be something that truly represents that it's a conglomeration of all native nations to share information of law, of justice, from each of our nations' perspectives. Y obviamente, bueno, estoy diciéndolo de una forma muy escueta, a lo mejor no es la mejor forma de nombrarlo, tendríamos que buscar inclusive el nombre, la terminología correcta, legal, para indicar que son nuestras naciones que tienen que sentarse y redescubrir nuestra ley y la forma en la que debe de ser aplicada en esta realidad actual. Yeah, and that brings me to what I wanted to say here. We really want to get
Samuel here. We only got until, what do you say, November what? 19. November 19th. So we can say that we got pretty much the whole month of October to try to raise funds to get him here. Because we're the poorest of the poor. We don't have 2 dimes to rub together. Y lo que quería decir también, ya recordé, es que nos encantaría entonces hacer posible que Samuel pueda venir a visitar aquí a Kahnawake. Entonces sería ideal que si alguien puede contribuir justamente en un levantamiento de fondos para Samuel, para que pueda viajar, sería ideal, porque aquí todo el mundo somos re pobres, no tenemos ni siquiera 2 moneditas para hacer una chispita. So the intent here would be to get Samuel here first and foremost to Kahnawake. Entonces la intención principal sería hacer que Samuel pueda llegar aquí a Kahnawake. And I'll tell everybody right now, I will make this efforts to connect him with the other factions here in Kahnawake. Y diría, incluso yo haría el esfuerzo de conectarle con las otras facciones de aquí de Kahnawake, The people that I don't have nothing to do with, con la gente con la que yo no tengo nada que ver, because we are different factions. porque somos facciones distintas. But I will look at this from a holistic nation point of view that is affecting all of us, and all of us must have this information. Pero lo voy a ver de parte de una forma holística nacional, a nivel de una nación, y lo voy a hacer. So first and foremost, would connect him here in the community, have him here to do whatever here, and then in the other parts of the community. Entonces, primero lo conectamos aquí con las diferentes comunidades, más bien facciones de la comunidad, y después lo podemos conectar con las otras comunidades también. And also to bring him into Montreal for him to be able to share with all the people we're affiliated with. Y también traerlo a Montreal para conectarlo con las diferentes personas con las que estamos afiliadas. So for me, right off the top of my head, I will guesstimate that it will take approximately from where he's at, maybe about $2,000 to get him here and to maintain him here for at least, say, at least a week, at the very least. Y yo consideraría que al menos se necesitarían un par de miles de dólares para lograr que Samuel pueda desplazarse y para mantenerlo aquí de una forma cómoda por, digamos, una semana. And that would also mean that we'd have to have, outside of that $2,000, we'd have to get a place for him to stay, movement around, eating, all of this. Porque implica que tendremos que conseguirle un lugar para quedarse, alimento, transporte, etcétera. So we're not asking anybody else to contribute to this effort of getting him here. For this, each of us in our territories should try to raise the funds there. I should not depend on any of you to get funds for us to get him here. That should come from the people here, and vice versa also. Y esto yo no tendría que estarle pidiendo a ustedes ayuda para que Samuel pueda venir a visitar aquí, sino que tendría que ser de mi responsabilidad de encontrar los fondos aquí para lograrlo, y eso sería aplicable para quien sea que quisiera que Samuel fuera a visitarles. And so anybody else also, just keep in mind, you have until November 19th. You could try to get them to your place, and if not, get them there, Zooms, as much as possible. Put the information out. Entonces tenemos hasta noviembre 19, si no es en persona, en Zoom. Okay, somebody put their, Fred. Ajá, gracias Alexander, y después esperamos seguir escuchando un poquito más de ti, y vemos también que Fred levantó su manita. So thank you, Alexander. We hope that we keep on hearing from you in a little while, and Frederick also raised his hand. Hola, buenas tardes, Casa Larga y nuestros amigos nuevos. Lo siento, estoy aprendiendo español. So I'm just gonna introduce myself in the matrilineal way. My name is Frederick. I am the son of Jennifer, the grandson of Stella, and the great grandson of Marcy. So first, Fred speaks in Spanish a little bit, saying hi, and then he says, I am not the great Spanish speaker because I'm just learning, so I'm going to switch to English. Y después se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita y de su bisabuelita.
I just wanted, I know yesterday I had mentioned to the Longhouse with this digital art platform to try to showcase Native artists. Y ayer tuvimos este encuentro con la Casa Larga para tratar de ver cómo podemos hacer para incorporar a artistas nativos en todo este proceso. And so I'm still working on the website, but the first piece of art that I'm going to release on there, I've already digitally rendered and I've uploaded it to the Bitcoin blockchain. I'm just waiting for the smart contract to finalize. Y la primera pieza de arte que quiero liberar o presentar, estamos digitalizándola ya y la vamos a presentar en la plataforma de arte de Bitcoin y está a punto de ya ser presentada al público. And so this is a piece of art that you can see on my Facebook page. It's a piece of art that I found at an estate sale back in 2018, 2019, before my daughter was born. And it's just a picture of a young life giver sitting, creating art while just overlooking her community. Y es una obra de arte en la que encontré hace unos años y de hecho nada más se trata de una mujer nativa que está como observando hacia su comunidad. And so I've minted 500 copies of this digital art and I am broadcasting it to the following I have of different digital artists that are on Twitter and on other social media. And so there's 500, they're selling for $5 a piece. And then once we sell out, I'm just gonna hand over the funds to the Life Givers Nation. Y hice 500 copias de esta forma digitalizada y en cuanto todo esto pueda estar funcionando, lo que voy a hacer es darle los fondos a la Nación de Dadoras de Vida. And so I think it's very coincidental, or maybe not coincidental at all, but that I chose that exact number. $505 is $2,500. And this will, if this is something that the Life Givers Nation wants to use the funds for, they can immediately pay for those costs that you just outlined. Y creo que es coincidente el hecho de que haya decidido hacer 500 copias y que su costo tenga que ver con 500 o 25. Y entonces si la Nación de Dadoras de Vida está dispuesta a aceptar los fondos que sean recaudados con esto, van a estar a su disposición para que lo utilicen de la forma que consideren. And so I just wanted to, reach out to everybody. I just wanted to let everybody know what's going on, and this is going to be a platform specific. Entonces nada más quería comentárselo a todo mundo y vemos que tiene como una especie de distancia en su comunicación con la conexión, Fred. Sorry, you guys might be losing me a little bit. Something happened with my signal, but I just wanted to reach out, to everybody that's working with us. If they know any artists that are interested in entering into that digital realm, this is going to be a platform where we can publish, art related to everything that we're doing mission-wise, and nobody can take it down. It's our own platform where we can put anything we want, any type of art we want for the world to see, and nobody can remove it or stop us from using our voice. Entonces es algo que se presenta, en la forma en la que es la cadena de blockchain, es como resguardado, seguro y nadie más lo puede tomar. Entonces es esta forma que se está utilizando. I know of an artist who would participate in that. Conozco un artista que participaría en esto. His name is Roger Choque Mendoza. Y su nombre es Roger. He's been doing art
I don't know how long, if it's a lifelong thing, but he does art within the jail that he's in. And from there, we have already attempted this, I don't know, about a year ago, but it didn't seem like it was the right time, or it just didn't happen anyways. But if you're on board and you're making this thing happen, then Roger Choque Mendoza is the artist to put on there. Y Roger ha estado haciendo arte y hace un año más o menos intentamos algo así, pero no funcionó. A lo mejor no era el tiempo adecuado, pero si estás a bordo, a lo mejor podemos hacer algo así. Maybe what could be done is like to put like a bio of him, you know. I'm sure you already got that in mind anyways, but to put a bio of his story, what anybody who's looking at this art, this is what this art represents. This is what it is created out of his plight of being a victim of a prisoner of war of a 500-year-long colonial genocide on the original Sería people. hacer como una biografía de qué es lo que le llevó a ser atacado y volverlo un prisionero de guerra del colonialismo. Yeah, so we'll put, if you got some type of I don't know, like a page for that, you know, like something to describe that, whatever, then we could share that also on our page and put it to other artists too. Y si tienes una página para compartir, para hacer promoción, podemos publicarlo. So everybody can get the idea here of the kind of help that they can give. Clearly, so far, we're talking about all legal stuff, but see what Fred is bringing here is that it's not a help like on a legal level, so to speak, but to that can raise funds to assist there. So like we said, be creative. Come up with something new. This is what Roger needs. Y así todo mundo puede contribuir. Estamos hablando de cosas legales, pero cosas artísticas también pueden contribuir. Entonces cada quien puede ayudar desde donde puede. Yeah. So I just wanted to say real quick, Stuart, talking to a lot of these digital artists, you know, they have all these new innovative ways of creating collections and stuff like that. And so one idea you just brought to my mind, right, is if we just have so there's going to be people that collect art, right? That buy the art, but then there's the artists that we want to bring over as well. I'll let you translate. Entonces me haces pensar que yo estaba pensando más en términos de quién va a comprar el arte, que son los coleccionistas de arte, pero lo que tú estás trayendo a la mesa es hablar de los artistas, que es algo que también queremos atraer, por supuesto. And so for the artists that are coming, that we're bringing into our platform, we can have, like you said, a backstory of Roger, and then they can create a specific art piece for representing Roger's cause. And then we have different artists, right, using different styles, different mediums of expressing his plight. Y para los artistas tendríamos, por ejemplo, le podemos dar a alguien la biografía o a varios la biografía de Roger y basado en eso cada uno puede desarrollar una obra de arte diferente para representarlo. And so this is how we can ensure that the artists, specifically Native, Indigenous identifying artists, are being the focal point of everything that we're doing, and anybody that wants to collect can collect and support, right? But they're not going to directly influence the trajectory of our mission. Y así podemos asegurarnos de que cada quien pueda contribuir y no desorientarnos en nuestra misión. And the importance here with Bitcoin is it is a decentralized currency that is not able to be manipulated by any type of government or external institution. And so unlike those trucker protests where people were trying to support the truckers and they were shutting down people's bank accounts, nobody can stop us from sending Bitcoin to each other to support our individual missions. La importancia de Bitcoin es que nadie puede entrar y robar las cosas. Entonces, por ejemplo, con la protesta de los camioneros, que el gobierno empezó a cerrarles las cuentas y hacerles saqueo, esto no puede ocurrir. Now go. Yeah, that is fantastic, man. Eso es fantástico.
Okay, so everybody hears of the different kind of help that can be given. Y todo el mundo escucha las diferentes ayudas que pueden ser dadas. Just so you know, Toma raise her hand and we're really got to move forward. Okay, but we have to remember what is the most important help that all of us can give. Y la ayuda más importante It's in our Ahonta Gariwadekwa. es en nuestro Honda Gariwadekwa. When we are giving our words of thanks, our opening, our greetings for the day, when we wake up in the morning and we set our agenda, speak of Roger Choque Mendoza. Cuando hacemos nuestros agradecimientos del día al inicio, hablen de Roger Choque. And when you mention him, mention about his, what is it, a liver? A liver? Bladder. A bladder. Mention in your Honda Gariwadekwa about his bladder condition. Y cuando hablen de los Honda Gariwadekwa, mencionen su vesícula y que tiene un problema ahí. So this is what happens when people hear that, oh, let's say there's a fundraiser or people are looking for help online. Most people just fade out from there. Porque la mayoría de gente cuando se habla de levantar fondos como que no se sienten motivados. But if you express to people the true help that he wants, that he needs, is a spiritual help. Pero la verdadera ayuda que necesita es la ayuda espiritual. And that comes from you, that comes from everyone. Yes, Send everyone. him your energy. Y eso viene de todos, para enviarle su energía. Okay, so Toma had her hand up. Okay. Go ahead, Toma. Hello, and my name is Toma Devers. I have chair harmful impacts of mining to indigenous populations and to the last of our freshwater. So I have a question for Frederick. I'm really concerned about the mining required for the Bitcoin. I think this needs to be addressed. I think that it is a dangerous aspect of AI. A lot of communities are losing their water and disruptions in their electrical grid due to Bitcoin. So I was just wondering, Frederick, can you explain, have you done the research to find a sustainable Bitcoin? Do you know what the carbon footprint is of the Bitcoin that you recommend? Because I think the impacts to the water is really significant. Entonces, Toma se presenta y dice que ella está muy preocupada por toda la minería que está atacando a los pueblos originarios, que es uno de los principales problemas y por los cuales se hacen atacar como defensores de la tierra. Ella está ayudando a pueblos originarios en donde está para defenderles de estos ataques de minería. Entonces, ella está muy preocupada por la minería del Bitcoin, que obviamente es muy rapaz y que entonces es una pregunta para Frederick, si él ha considerado formas sustentables de hacer esa minería de Bitcoin o cómo ve él esto. Es una discusión muy importante, ella cree. So, I mean, I'm not sure if this is the space for this. I can tell you that what you've heard is propaganda, and I can reference you articles. But I would also, you know, if anybody is interested, we could also hold a separate space where I can kind of educate on the fundamentals of blockchain, and you know, just like how the computers and everything solve mathematical algorithmic problems to encrypt the data. But yeah, it's just, I think it's not for this space, but I would be happy to go over it in detail in a separate space. Y Frederick responde que él no cree que este es el espacio para hablar de esto, pero que él le gustaría abrir justamente un espacio separado para poder conversar de esto,
porque él ha hecho investigación acerca de cómo todo lo diferente cuestión electrónica que utilizamos, las computadoras, es decir, toda la grid, ¿cómo se llama esto? La red electrónica y cómo se considera la succión de energía, digámoslo así, todo está obedeciendo un algoritmo. Entonces, lo que hay que entender a la base es este algoritmo, pero de nuevo, él no cree que ahorita aquí este es el espacio para tener esta conversación, pero podemos crear este otro espacio para esto. Toma, if you're willing to agree to this, we're willing to have another Zoom on this issue, particular because of to look at the funding, the ways that we can fund things. I have some of the same shortcomings or reservations that you have, I mean, and I could never really get it addressed because it's just it's not in the field of my stuff. Y Toma, si estás de acuerdo con esta proposición de Frederic, estaríamos más que felices en asistir a crear este espacio para poder conversar de esto, porque yo mismo tengo estas reservas que tú mencionas acerca de esta minería, pero no conozco mucho, entonces no es algo que yo realmente pueda presentar como reclamo legítimo. Entonces, si alguien más tiene más información y todo el mundo pone esa información en la mesa, va a ser ideal. Yeah. But I will say this, I'll give this little image. Pero quisiera dar esta pequeña imagen. As you know, you've seen this poster. There's a reason why this poster was made the way that it was. Y este póster fue hecho de la forma en que es por una razón. So right now, we'll explain it this way. These pirate ships came here to steal everything. Y así de base, pues estos barcos piratas vinieron a robarse todo aquí. And the reality is these people stayed all over the place, all over here. Y la realidad es que llegaron para quedarse en todos lados. And those pirate ships are still stealing, but all of the stuff that they're pulling out of the ground, it's not staying here. It's all going back over there on those pirate ships. Y estos barcos piratas que se quedaron aquí están robándose todo de aquí, pero lo que se roban no se queda aquí, sino que se lo llevan de vuelta de donde vinieron. So whatever that treasure is that they're stealing, Y el tesoro que sea que estén robando, it is also in the form of what you're identifying of Bitcoin, of that whole process. It's part and parcel to it. también es en la forma de Bitcoin, por ejemplo. So what we're looking at here is a matter of that, what they stole off of us, let's jump on that ship, steal it back to fund the undoing of that process of the piracy. Y el proceso de todo esto es que todo lo que se han robado, pues lo tomemos de vuelta para poder financiar esta defensa contra esta piratería. So we're looking at reversing the whole process of economics, Entonces estamos buscando a revertir todo el proceso de la economía, of where, you know, like say, like from what everybody knows of economics, that if you wanted to, I don't know, develop something, create a business, well, you don't use your own money. You use the bank's money. You use other people's money as leverage. So that's the exact same thing we're going to do here, but with the money and the resources that they stole off of us, to take that money back, to redirect it. como cuando alguien empieza un negocio, no lo hace con su dinero, sino con el del banco. Entonces, en este proceso se busca redirigir hacia dónde se va el dinero o los recursos robados. Now, this is not to justify or to give substantiation to Bitcoin. Y esto no justifica Bitcoin. We still, like we said, we must engage in a further discussion to determine all of the different aspects to it. Hey, you bring forward, if it can be established, proven of these things, like what you say, which I know it can, but then we got to hear what Frederick can present on the other side. And then to see if it does fit into this way of, like you said, stealing back what they're stealing from us to undo their stealing process. Y entonces lo que tú traes a la mesa, Tom, obviamente es muy legítimo, y esta forma en la que se hacen las cosas de presentarlo aquí de forma pública para que Frederic también pueda decir lo que él trae a contribuir a la mesa, esta es la forma necesaria para que podamos juntos concluir efectivamente si es un proceso que nos conduce a esto, retomar lo que ha sido robado. So Toma, for right now, for you, is this okay for now? Does this satisfy like the question that you put forward to say that we are going to have another Zoom
And it can't be any further than within 2 weeks. We can't go further than 2 weeks. Y Because entonces, we got to raise funds to try to get Samuel here. So it's got to be very soon. como el punto central de todo esto es levantar fondos para Samuel, te corresponde, más bien te complace, te satisface a ti, Toma, esta proposición que acaba de hacer Federico. Is this okay with you right now, Toma? Para ti ahorita está bien así. Yes, and I would just say the environmental questions about Bitcoin, it's not propaganda. There's plenty of relevant questions about it. Sí, tenía varias preguntas al respecto, justamente. Okay, so then let's even establish it right now. This coming Wednesday might be too soon. It might be a Saturday. For the people who are here right now, how do you feel about this Wednesday or a Saturday? Keeping in mind that Saturday is just in English, Wednesday is translated into French. Entonces, ¿cuándo les parecería bien? ¿Este sábado en inglés o el miércoles en traducido en francés? So if it's good, we can set a date for next Saturday. ¿El próximo sábado? Frederick, would you be able to be committed to next Saturday to bring in the information about what Toma brings forward? ¿Te conviene a ti el sábado, Fred? Yes, yeah, and also, like I said, I'm open. Anybody could reach out to me personally if you want to have a conversation before then and catch you up to speed. And then, when we go into the meeting, maybe it'd even be helpful if she understands it to a point where she can kind of like even formulate her questions further, Y también todo el mundo puede contactarme directamente para que les pueda dar más información. Okay, keeping that in mind, Toma, are you okay with next Saturday also? ¿Y te conviene el próximo sábado también, Toma? Yes, and perhaps we can kind of share some articles that highlight the impacts that are of concern. Y sí, para que pueda traer todas mis preocupaciones. Okay, let's understand, and we all know this is the case, that this is it's a touchy issue. Sabemos que es un tema delicado. People have dug their heels in on both sides of this. La gente se ha puesto polarizada de ambos lados. So let's keep this in mind that we are coming to discuss this in the spirit of not to be adversarial, but to have all truths be known to all. Y que sepamos que vamos a entrar a esto no de forma adversaria, sino para tener todas las verdades enfrente de nosotros para poder encontrar la verdad. Okay, so very good. Next Saturday, anybody who's interested will be discussing about the viability of us being able to use Bitcoin to be able to in whatever capacity. Entonces el sábado platicamos de esto. We will figure out because Okay, we really have to move on to the next person that fits right in the vein of everything that we're talking about. Y por ahorita tenemos que movernos ya porque tenemos un invitado que ha estado esperando desde hace rato. So everybody just remember everything that was said so far up until now, and the conversation continues with our good friend Valentina's father. Y entonces la conversación continúa con nuestro buen amigo, el papá de Valentina. But first, I gotta say this. Pero antes me encantaría decirle That Valentina has been like a ray of light in the south for us. que Valentina ha sido como un rayo de luz para nosotros en el sur. If we look at the globe, there are places that are like hotspots of human activity on both sides, negative and positive. Porque si vemos, digamos, el globo terráqueo y va a haber como lucecita donde hay cosas buenas y negreces donde hay cosas feas. I'm sorry, I don't know her father's name. Marcos Arana. So Marcos, I gotta say directly to you, we are very proud to know your daughter and to have been working with her for years now. Well, you met him too. That's how we met them. They came here together. Oh, yeah. You Oh, yeah. remember that.
Oh, yeah. Entonces Marcos, Soria se le olvidó que también te conoció, pero te está diciendo que es un orgullo conocer a tu hija y poder trabajar con ella, Regardless, I got to make that statement public. porque tenía que decirte eso de forma pública. Because next time that Valentina's here, she's going to bake us a cake. Que la próxima vez que Valentina venga nos va a hacer un pastel, dice. Okay, so what I know is that this document that you wrote, I know that it's not translated into English, right? It's translated, but it's like a very not maybe good translation. But, Not enough yet where we could have sat down to read it. El documento que enviaste, Marcos, tuvo un tiempito ahí para medio traducirlo con traductor automático, pero no quedó perfecto. Entonces, igual, si lo presento, igual habría cosas que no se entienden. But soon as we have it translated enough properly, then we're going to post that also on our page. Pero cuando esté ya... Yes, I have a version in English now. Oh, Oh, wow. Ok, no sabía que estaba en inglés. Can you hear? Hello? Hello? So, hello, nice to see you, Edith, Stuart, all friends, and it's very I'm very glad to be with you today, and also to hear all these wonderful things you are saying about my daughter, which also is a beam of light in my life as well. Me da muchísimo gusto. Yes. Well, I have a translation of this, which is a very imperfect translation of the document. I sent it to Valentina. She's going to make it available for you. But shall I proceed in English or in Spanish? I don't know, my English is not whatever is comfortable. perfect. Que prefieres, Marco, nada más que el que tú escoges, yo voy a traducirlo al otro para facilitar la cuestión. Entonces, el que tú prefieras y yo lo digo en el otro idioma. Bueno, entonces hablo en español, ¿sí? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes una de las grandes preocupaciones que tengo yo, pero tiene mucha gente en México, en donde estamos viviendo un incremento muy importante de la violencia. So first ¿Quieres off, traducirlo? claro. First off, thank you very much for the invite, and also I want to tell you that I am here to speak about a very important matter that is affecting us all in Mexico, where I live, but also in many different places of the world. En México tenemos una violencia que está pues fundamentalmente causada por el narcotráfico, el crimen organizado, pero que se han vuelto peligrosos y poderosos debido al flujo de armas que viene fundamentalmente de los Estados Unidos. La situación en Centroamérica, en Colombia, en Brasil, en Ecuador y en muchos otros lugares también se alimenta esta violencia que está creciendo, se alimenta de este flujo de armas que no cesa. In Mexico and in other countries that are in the so-called south of the border, like Central America, Brazil, or other countries, there is a lot of violence because the cartels, the people that are dealing with the drugs, are getting weapons that always constantly come from the so-called United States. They are being funneled through the different corridors that they have to get to everybody in their cartels. Esta región de América Latina es ahora la región más violenta del mundo. Tenemos el 38% de los crímenes de todo el mundo, cuando tenemos solamente el 8% de la población mundial. Y estas And Latin America is now one of the most violent regions in the world. We have rates of criminality that go about like 30-something%, being that we are only 8% of the world population. Inclusive la esperanza de vida se ha disminuido en nuestros países debido a la violencia. Casi más de 3 años menos es la esperanza de vida, que afecta fundamentalmente a los jóvenes del sexo masculino. And even the life expectancy rates have dropped since 3 years ago. And we can tell that the most affected about this are the young male population. Y obviamente la cantidad de feminicidios, de muertes de mujeres,
ha aumentado también de una manera inaceptable, no solamente en México, sino también en toda la región. And obviously, the amount of feminicides that are happening in the region have amazingly increased, and not only here, but in the whole region. Uno de los problemas que está causando esto es que México tiene una frontera de más de 3,000 kilómetros con un país, Estados Unidos, en donde se considera que tener armas, comprar armas llevarlas de un lado a otro es un derecho. Entonces, toda esa compra de armas ha inundado a los Estados Unidos, y estas armas no se quedan aquí, sino van precisamente, se trasladan ilegalmente hacia todos estos países. Entonces, cualquier situación, cualquier propuesta que haya para disminuir la violencia en México no va a ser posible si este flujo de armas no se detiene. ¿Se escucha? Entonces, Espera, es que creo que flujo. perdieron señal o no escuchan allá. ¿Escuchan, Eddie? ¿Aló? Perdón, nos sacó el internet, la conexión, entonces, dices tú, entre tanto, perdimos todo lo que nos dijiste, Marcos, pero que Bueno. esto debe ser el resultado de escuchando esta conversación, pero adelante, por favor, a lo mejor sí. Puedes resumir un poquito lo que dijiste para que te traduzca, claro. porque te perdimos completamente desde que empezaste a hablar. En México necesitamos, obviamente, hay una movilización importante ahora de personas preocupadas por la violencia, pero ninguna de estas acciones va a ser posible si continúa el flujo de armas de los Estados Unidos hacia México. 7 de cada 10 personas que son asesinadas en México y en toda la región son asesinadas con armas que son vendidas en Estados Unidos. ¿Se escucha? Sí. ¿Aló? Pues sí te escuchamos, pero creo que en la que se alarga hay un problema. There's some problem with the connection. Problems with the connection. Hello? Can you hear me? You. Valentina, tú puedes enviar la versión en inglés de la que acabo de enviar, ¿sí? No worries. Excellent. Yeah. Pero debe ser la conexión de allá, ¿verdad? De nuevo nos volvió a sacar, parece que la conexión ya se fue. Ya cerré mi computadora para que no ocurra limitar la banda, el acceso a la banda. So once again that the internet kicked us out. I just closed my. Oh, if we can, si crees que es mejor, podemos quitar las cámaras y solamente escucharnos. Podría ser más fácil. Edith, ¿me escuchas?
El lead se desconectaron completamente. Es un eclipse de internet. Sí. Pero igual y, bueno, Sí, voy a mandar el documento. pero igual yo Sí. pienso que se puede hacer la exposición. Está al aire, está grabada. Se puede seguir, ¿me siguen escuchando? Claro, ¿Me escuchan? Bueno, porque sigo hablando entonces. los aportes también hacia eso. Perfecto. Entonces, en este ambiente tan difícil, el gobierno de México presentó una demanda jurídica contra los fabricantes de armas en los Estados Unidos, que fue presentada en el Tribunal de Boston, pero esta demanda fue rechazada por los jueces debido a que los jueces se basaron su negativa en la enmienda que estaba en Estados Unidos que permite la compra libre de armas y que también impide que estos fabricantes sean juzgados por cualquiera de los crímenes cometidos con sus productos. México utilizó una jurisprudencia pues generada fundamentalmente en los tribunales de La Haya para interponer una apelación precisamente ante esta demanda, que ha sido una apelación muy bien hecha, que inclusive ha sido apoyada por documentos, por amicus curiae presentados por jueces y abogados en los Estados Unidos y también por gobiernos de otros países. E incluso presentó una nueva demanda ahora contra los comerciantes de armas, sobre todo de grandes cadenas de armas que tienen su base en el estado de Arizona. El problema es que en México estas demandas no han sido apoyadas ni por la prensa, ni por los partidos políticos, ni por el Congreso, ni por la sociedad civil, debido a que se ha hecho un vacío tremendo, porque pues la gente cree que es una medida solo gubernamental y no quieren reconocer una acción, que es una acción concreta que ha sido presentada por el gobierno de México. Entonces, estos jueces van a tomar una decisión ante la apelación y ante la nueva demanda de México antes de que termine este año. Pero la iniciativa que tenemos es precisamente, ya regresaron, Edith, ya están acá. Bueno, si quieres repito esta última parte para que también la escuchen ustedes. ¿Puedes repetirla en inglés para que hagamos eso? Sí, ok. Well, voy a leer esa parte. Okay. Bueno, voy a continuar en español ahorita porque ya estaba ahorita con México, el gobierno de México presentó ante esta situación una demanda contra los fabricantes de armas que fue presentada en un tribunal de Boston en el 2022. Pero esta demanda, que es una demanda jurídica, fue rechazada por los jueces en este tribunal, basándose fundamentalmente en esta enmienda que en los estados impide que los fabricantes de armas sean demandados por el uso indebido y por los crímenes por el uso de sus productos. Entonces México preparó una buena apelación basada fundamentalmente en una jurisprudencia de tribunales internacionales, fundamentalmente en La Haya, que señala que la falta de control en el mercado de armas hace que estas compañías puedan ser acusadas de complicidad. No sé si quieres traducir. What the Mexican government has done is that they had accused the companies that are the manufacturers of the weapons
of like the damages that are done with the weapons that they produce. But that was done directly with the state of Boston. And what the laws of the state of Boston replied, it was that the manufacturers of weapons have no responsibility of the usages or the consequences that the usage of their products will provoke. So it is that way that the Mexican government decided to go to an appeal, saying that there has to be a responsibility for the manufacturers of weapons and each one of the damages that they are doing by producing those weapons. Esta apelación ha sido apoyada por varios documentos que se llaman amicus curiae, que han sido preparados por abogados e incluso jueces en los Estados Unidos y varios gobiernos de diferentes países apoyando la demanda de México. México presentó una nueva demanda también ante un tribunal en Arizona, esta vez también contra los comerciantes de armas, cadenas de vendedores de armas que venden de una manera irresponsable a personas que prestan su nombre para comprar armas que después van directamente al narcotráfico. And that appeal goes also about the people that are doing other kinds of names, let's say, to be able to buy weapons, and then funnel those weapons to those that are the cartels. So it's including all of the chain that goes from the producer till the final weapon is addressed. Entonces, el gran problema en México es que mucha gente no ha reconocido que esta acción del gobierno es una acción realmente importante y han hecho un vacío, un silencio en torno a esta demanda y inclusive los medios masivos de comunicación. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es primero difundir lo que es esta demanda tan importante, no porque venga del gobierno, sino porque es una demanda que apunta fundamentalmente al centro del problema y que esta demanda debe tener éxito y que debe ser apoyada por la población, porque si los jueces saben que hay una población importante apoyando esta demanda, la decisión que ellos tomen a final de año tendrá más probabilidades de ser aceptada. Inclusive hay grupos ahorita en otros países que están pidiendo que sus gobiernos, que el gobierno de Guatemala, el gobierno de Colombia, gobiernos de otros lugares, también se adhieran a esta demanda e inclusive también exijan una indemnización a estos fabricantes de armas. Pero si aún no tuviera éxito esta apelación, sería muy importante que toda la población se pronuncie contra el uso de armas. El uso de armas se ha normalizado en nuestros países de una manera realmente peligrosa. And the thing that this appeal that the Mexican government presented is that there has been a complete void of knowledge. It's like if there is a silent field of nobody wants to promote it or support it. So the press is the guilty party in this one, because they will be the ones that will be saying the Mexican government did this and this gotta be done. Nobody has been saying absolutely anything about it. So how are we gonna get rid of the weapons problem in Mexico or anywhere else if the citizenship is, if the people are not saying, yes, we are supporting that, because everybody has suffered violence in one way or in another, so everybody mobilizing towards supporting this action. Nobody really sees the transcendence or the importance of this. What they think is that has to render at the end of the year. So from here to the end, mobilization for the citizenship, and not only in Mexico, because there's other sections of societies in other different countries that are also affected by the same problem, that are saying that they are supporting this action. If anybody else is also mobilized in other places, this can create the pressure necessary for rendering a decision that is going to be logic. They are also asking for a compensation, but even if there was no compensation or anything like that, just the fact
of creating the awareness of the need of getting rid of weapons that are provoking this violence, that's the movement that needs to be created. ¿Sí? Entonces, es muy importante, sobre todo, hacerles conocer a estos jueces que van a tomar esa decisión, que esta no es una decisión de un gobierno que se le ocurrió poner una demanda, sino que es una demanda necesaria y que es una demanda apoyada por la población. Entonces, en este documento que ahora se lo pasé a Valentina, en un inglés imperfecto, pero ya está una traducción, pueden ustedes conocerlo, y ahí también están los nombres de los jueces, están las direcciones postales de los tribunales que van a tomar la decisión sobre la apelación And de so, México. I already ¿Continúa? Perdón, Marcos, es que de nuevo tenemos este problema de internet que como que sonó que habías parado de hablar, por eso se terminó esa conexión. So the important thing right now is to tell those judges that it's not a decision that they have to be this is the deed, the title, that they are responsible, and in this part of their side of responsible, they have to be knowing this, they have to be aware of that. So that's where the pressure of the citizen. The document that is in English that it's not perfect, but that like read it and know the document. So yeah. Entonces, la invitación es para que en México nos movilicemos precisamente para respaldar esta demanda, pero también para por manifestarnos en contra del uso de las armas, inclusive que va desde el uso de estas armas por grupos organizados, la compra, la venta de armas, inclusive toda esta normalización que hay del uso de armas en los medios masivos de comunicación, en los juguetes de los niños. Es decir, tenemos que rechazar las armas como un movimiento que en México es sumamente importante y que también puede ser un movimiento en toda América Latina. En Estados Unidos y en Canadá también existen grupos importantes que están precisamente contra la violencia. Han ocurrido crímenes también con el uso inadecuado de estas armas. Entonces creo que podríamos hacer alianzas entre organizaciones, entre grupos, para manifestarnos en contra de todo este tráfico de armas, en contra de la normalización. Tenemos que construir una cultura de paz, y esta cultura de paz jamás va a ser posible si las armas siguen fluyendo de la manera en que están fluyendo. En el mundo nunca había habido tantas armas como ahora, nunca había habido tanto uso, tantos crímenes como ahora, y tenemos que ponerle un alto. Las armas no son todas las causas de la violencia, pero sí es un factor que hace que esta tenga mucho peores resultados. So the bottom line with this is we need a big mobilization. We know that we could create a complete movement in so-called Latin America, even in the US and in Canada. There is citizens and groups that are promoting like the non-violent way, the stop the weaponry. And we have to really be aware as to what degree usage of weapons has been normalized. It is promoted through the toys for the kids. It is promoted through the TV shows, through the movies, to everything. It is so normalized that everybody carries a weapon or wants to have a weapon. So that is the part that we have to really tackle on. How can we expect to have a peaceful society if there's so much flow of weapons? There had never been in the world so many weapons as there is today. So if we really want to aim towards a peaceful society, a land of peace, how are we going to prevent that those weapons are produced and funneled the way they are distributed, the way they do, so that the violence just erupts everywhere? So we could have the opportunity to create an emissary movement to create awareness on. Sí, envíe el documento, por favor, léanlo. Hay también muchas referencias. Es un documento de 4 páginas, pero está fácil de leer y ojalá pudiéramos ir poco a poco construyendo un movimiento en contra de este uso de armas. La acción esta acción del gobierno de México pues no va a solucionar todo, pero es una acción concreta
que si tiene éxito podría ser una punta de lanza precisamente para empezar a cambiar las cosas. No se trata de manifestar un apoyo a una acción de gobierno por razones políticas o partidistas. Se trata simplemente porque es una acción bien presentada que puede ser un punto de encuentro y de consenso de mucha gente en América Latina y en México. Necesitamos ponerle fin a esta violencia. And so the bottom line also on this is that everybody should promote this or support this initiative that the Mexican government is doing it. And nobody should see it as a way to party or a way to promote something else. Like if it's got electoral purposes or something like that, it's gonna be not seen as a fight of powers, but as a way to promote true peace that could be attained by the people mobilizing to attain that peace. So this is the document is there, is maybe four pages, but it's still something that is easy to read. So I encourage everybody to get acquainted with it and to get the ball rolling. Wow. I got a couple of things. First, I'll just say that my assessment, what I'm hearing is I'm seeing then, it looks like this to me, that through a court case in Boston, in Massachusetts, that Mexico is trying to stop the sabotage and the war expansion efforts of the United States in expanding weaponry throughout, not but throughout all Latin-speaking countries. Entonces, lo que estoy viendo, lo que entiendo de esta iniciativa es que a través de esta propuesta México está tratando justamente de detener esta masacre masiva que está ocurriendo por estar pasando como ser un pasaje de estas armas que son fabricadas en el norte y que llegan hasta el sur. It makes me remember, I think it's approximately about 10 years ago, it was in the news. Everybody was aware of this. The CIA had a weapons dump of 5,000 illegal weapons, handguns, automatic weapons that the CIA, the police had confiscated. And somehow the CIA dumps this in Mexico. Gotcha. You're gonna have to mute Valentina's father because his background is interfering with yours. It's throwing your sound off. So while you're talking, you're gonna have to mute him because he has outside noise that's kind of taken away from your. Okay. Just don't let them know. Que habían confiscado de otros lugares y con eso lo que hicieron fue irlas a literalmente tirar a territorio mexicano, 5,000 armas ilegales. Y perdón, Marcos, por lo del sonido, pero sí es cierto. Entonces, gracias nada más y cada que hablas puedes abrir tu micrófono. Gracias. So I gotta wonder, I gotta ask this question to the Waterverse. Why in the hell did the United States give 4 missiles, rockets, to Mexico? When was this? About 8 years ago? 6? Not even. About 4 or 5 years ago. Even less. Entonces ya no sabemos cuándo, pero vimos en las noticias que Estados Unidos le dio inclusive 4 misiles a México. Entonces cuando lo vimos la pregunta era ¿como para qué México necesita misiles? Well, for most people of today, they wouldn't be able to understand why the so-called United States gave these rockets, missiles, to Mexico. Y la mayoría de la gente pues no entendería por qué Estados Unidos les daría estos misiles a México. But I remember the 1980s. I'm sure you do also. Pero yo recuerdo los años 80, estoy seguro de que tú también. I remember the Iran-Contra affair where the so-called United States was filtering weapons through Iran when they knew they weren't supposed to do it. It was illegal, but they done it through countries in Central and South America.
Recuerdo el asunto de los contras en Irán, que Estados Unidos le estaba pasando armamento directo a ellos, pero no era de forma directa, sino que lo pasaba primero a países latinoamericanos para que después les llegaran a ellos. To me, I'll just say on the surface what it looks like. Of course, there's a shadow government in Mexico. There are people sabotaging the country of Mexico that are not politically elected people, but who are economically appointed. Y para mí lo que parece es que hay un gobierno fantasma en México, es decir, no son los que son electos, sino que son los que están controlando todo por atrás. For myself, when I look at this, when I remember first and foremost what took place in Guatemala, Honduras, El Salvador in the early 1980s. When you look at all of that, that was caused by the United States, so-called United States. Cuando vemos todo lo que ocurrió en los años 80 en Honduras, Nicaragua, todo aquello que fue inducido por el así llamado Estados Unidos. And we extrapolate that to the here and now. This is like almost 50 years later again. This is where the exemplification is that society, their collective memory is wiped out within a period of approximately 50 years, so that nobody can detect the same moves that the so-called United States was making back in the 80s that was affecting Mexico and all Central and South American countries. Entonces es como no se guarda esta memoria colectiva, todo lo que le ocurrió a los países de América Central en los 80 le está ocurriendo ahorita a México, es solo que la gente no lo puede leer porque no se guarda esa memoria colectiva. Okay, so I'll just say that outside of the where this is being fought in the courts, I would say for your average citizen as how to get this like the proper scenario out to the people. Entonces diría, afuera de las cortes, ¿cómo hacer que el ciudadano promedio pueda ver esto? Is to identify this weapons dump upon the Latin-speaking people as the Americanization of them. Es de identificar cómo justamente se aventaron estas armas, 5,000 armas ilegales. Ese acto es la americanización del mundo de habla hispana en el sur. Where I know that even people who are in the drug cartels won't like the reference of them being referenced as being Americanized. Y yo sé que al mundo de hoteles no les gustaría esa referencia de que están siendo americanizados. So again, just as one thing that I'll throw in there is to look at, well, if we're fighting a common enemy, what does that enemy dislike? What is the weak spots? Well, they don't like it when people collectively, especially people from the South, when they identify them as the corruption that they are through identifying that this weaponization of the people is the Americanization of them. They're being brought to all levels of the average American citizen where everybody's got a gun and everybody's going to kill everybody else. Entonces hay que ver cuáles son los puntos débiles del enemigo en común. Entonces, si a la gente del sur se le hace ver que cuando todo el mundo se siente muy, cuando trae armas, pues es justamente el que los están agringadizando, es decir, se están volviendo exactamente igual que aquel del que dicen no querer tener nada que ver con él. Okay, so for now, for myself, I will reserve further statement until we can actually read the document, till we go over it properly. But there are other people here that want to address also. I see two hands, right? But I can't tell who it It's is. Alexander and Gloria. Okay. Entonces, Stuart va a guardar sus comentarios hasta que pueda realmente leer el documento, pero vemos que hay dos personas que levantaron su manita. El primero es Alexander y luego tenemos a Gloria. Adelante, Alexander. Mary, can you please? Pido permiso primeramente para poder compartir pantalla. He's asking also for permission to be able to share his screen. Danos un segundito. Listo. Ok, ya voy. Entonces estamos aquí. Me avisan cuando vean la pantalla compartida. Por favor. Yeah. So we can say no. Ya. Ya está la pantalla. Aquí está, ya la vemos. Perfecto. Bueno, entonces, bajo un análisis sintético jurídico
nos encontramos en una problemática. La tesis de este problema se encuentra bajo una sujeción argumentativa y es esta. Ninguna medida contra la violencia que vive en México será efectiva si el flujo de armas no se detiene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Contextualmente, en la frontera de México con Venezuela, hay una problemática que genera una problemática mayor, que es el problema de migrantes, que es un problema contextual para poder entender esto. Muchas personas pueden adquirir la condición de migrantes únicamente para hacer un tráfico legal o ilegal de armas. En ese sentido, nosotros vemos cómo el incremento en varios años, miren cómo fue disminuido, en tantos años cómo va el incremento, hasta que en la presidencia Biden tiene una transformación total. Pareciera que fuera exponencial la situación que pasa en ese entorno. So first we get Sí. is rooted in the comprehension of that there is a structural problem in the Mexican-US border, as well as we can refer to the Colombian and Venezuela border, because the issue is the immigration. And that's how they tend to neglect the weaponry problem, because they just focus on this one. But if we look at the tendency here, there had been a diminishing of the weaponry, but all of a sudden in this period of time that you see at the end, it just shoots to the top. Yo las diapositivas las voy a compartir inmediatamente termine y voy a hacer un poco más sucinto. And I'm going to share these screenshots as soon as I'm done. Aquí tenemos que enfrentarnos a un número que es real, no es hipótesis. Hay casi 2 millones de personas que son expulsadas solamente en el 2020. And we are seeing a real statistics here, because it was almost 2 million people that was expelled only in 2020. Entonces, dentro de la estructura de la demanda, ellos acaparan la superficie e indican que hay una condición que está sustituyendo una debilidad manifiesta. Es que todo país vecino no lleva a cabo las acciones mínimas necesarias para evitar que las armas que allí se producen se vendan irrestrictamente. ¿Qué va a hacer? Que en el cruce de la frontera sean utilizadas para desestabilizar ¿a quién? No únicamente a México, a Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, toda Sudamérica. O sea, el problema es gigante y este problema hay que verlo de manera muy sucinta. Más que zona fronteriza, yo creería que es un problema de seguridad para toda Latinoamérica. And so this cannot be seen as a border problem, but really as a deep security issue for the whole hemisphere, because when we know that it is what they supposedly US says, oh, it's the Mexicans that are crossing the border, but we know that it's not only the Mexican, that is everybody that is coming from the South, Central America, and even further south that is trying to get there. So how are they going to destabilize all of these different countries is to throw weapons immediately at the border to the people that they want to control. So of course it will be Mexico, but it's not only them that are going to be suffering the consequences. This is going to tackle all of the line towards Central American and the South. I want to throw something in there that will connect the whole hemisphere. Y si me dejas decir algo que va a conectar al hemisferio completo. The same culprits done the same thing to the native people here in the so-called United States and in so-called Canada back in 1973, when they weaponized the native people through so-called AIM, American Indian Movement, and here in Ganawagi through the so-called Warrior Society. I know this firsthand because I seen those weapons coming in. It was a weapons dump. So everybody's got to know and understand that when the United States bleeds, they bleed guns and bullets. Y quiero hacer este paralelo de los mismos culpables, es decir, el así llamado Estados Unidos lanzó armas a los nativos. Entonces fue así como se inició el movimiento indoamericano que llamaron en Estados Unidos. Y aquí en mi territorio crearon la sociedad guerrera y fue debido justamente a este gran influjo de armas que de repente llegó a los territorios y todo el mundo las utilizó. Y yo de primera mano pude observar cómo estas armas llegaron y cuál fue el resultado en la gente. Y es ahí en donde empieza esta guerra total. Perfecto. Para ser un poco más sucinto, yo trabajé 6 datos, pero lo importante no son estos datos, sino lo que viene. Voy a explicar este dato para poder pasar a la siguiente lámina.
And so I took the time to read a Marcos document, and I worked on the specific data that I thought it was very important, but I'm not gonna concentrate on the data itself. I'm gonna throw more like these different analysis that I see. En esta lámina lo importante es que hay un país que legaliza la fábrica y la venta del arma, pero el problema no es ese. El problema es quién la quiere y para qué la usa. So there is a country that will create the weapons, legalize them and sell it, but that is not necessarily the problem. The problem is who it is addressed to, meaning who is going to have them in their hands and what are they going to use them for. Estas armas se pueden hasta conseguir hasta por Amazon o por cualquier línea comercial. And as Marcos says, these weapons can be gotten from Amazon or even whatever website, commercial website. Por eso el incremento de los asesinatos en las zonas más próximas, las zonas de esa frontera donde se mueven esa cantidad de economía de la guerra. And that is how the biggest amount of impacts will always be closer to the border because that's really the buffer in this war. Entonces, como decía el señor Marco, aquí esto es un llamado a toda Latinoamérica como una acción ciudadana de protección. Nosotros lo que tenemos que evitar es que la falta de responsabilidad de los fabricantes y cómo una persona adquiere el comercio de la venta nos afecte directamente en nuestras vidas. And so, as Marcos was saying, therefore it is the responsibility of all of the Latin American countries to raise and say, we don't want that. And then we also have to make see the weapons producers that it is them who are making this impossible for us. Entonces nosotros vemos y entendemos que hay una economía de la guerra que está legalizada, como vemos a través de la forma de la legislación jurisprudencial, que existe una ley de protección al comercio legal de armas, pero ellos respondieron desde ahí, pero no el impacto que causa la venta. And so there is a legal framework already that is placed there for all of the market of weapons, because we're talking about how those weapons are ruling the market itself. But there is nothing that is tied to any sort of responsibility about it. Entonces, el argumento de respuesta tuvo una apelación, una contraargumentación que indica que hay una complicidad para que actores gubernamentales y no gubernamentales posibiliten el incremento de esos asesinatos. Es decir, hay un grave prejuicio a toda la comunidad latinoamericana, específicamente los derechos humanos. And therefore, the main argument is that there is a complicity between the different governmental and non-governmental actors that will be being accomplices of these weapon producers that are going to be reaping profits from all of this. Entonces, la acción legal continúa con una comunicación donde estamos ahorita mismo en el apoyo internacional. And so this legal action that was started is now in the next step, that is then right here, right now, when we are talking about international support. El centro de esta situación es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que existe una problemática con el comercio de armas. ¿Por qué? Porque el impacto está en la negación de los derechos humanos, es decir, la seguridad y la vida. And the Inter-American Court of Human Rights is involved in the sense that they would have to see that when we are talking about like the negation of the basic rights that people have to not have weapons is as at the same time a negation of life itself. Entonces, ¿qué estamos para construir, como decía el señor Marco? Es un apoyo ciudadano, es una construcción de una seguridad que no versa realmente de una política internacional de un manejo de comercio, sino que hay una práctica, negligencia y el incremento del tráfico que propicia no solamente la violencia en México, sino en toda la geografía de Latinoamérica. And as Mr. Marcos was saying, it is about this citizen movement that is going to have to be brought up to the awareness as that this is not an isolated thing that each country is going to live in their corner, but that it is something that is completely devastating everybody around. Y dándole continuidad a la idea que decía el señor Marco, aquí hay un problema porque los medios masivos de comunicación no manejan estas estadísticas. Estas estadísticas uno tiene que hacer un rastreo muy fuerte, muy fino, para llegar a ellas, y que el interés de propagar esta información, que esto es más delicado de lo que parece, genera una inestabilidad emocional. Yo me imagino cómo viven las personas en la zona de la frontera.
And then we gotta say and be aware of what Marcos was also mentioning about how the press do not cover anything, the media don't say nothing. And also anybody that will be touched by this position, that be touched by this issue, it immediately generates an emotional conflict or an emotional reaction in the person as to what is happening. And I wouldn't even like to imagine what is to be living close to that border and the kinds of emotions that must be felt by the people that live close to the border. Esta es una reproducción de las instituciones de los Estados-naciones, porque vemos que las acciones legales son para proteger o para legalizar dar muerte. Vemos los fiscales que protegen esos sistemas legales, vemos una economía de la fuerza y vemos una fuerza pública que no protege, sino por el contrario, da permisibilidad al porte legal de armas. And we totally see this colonial genocide that imposed a so-called nation state that is not that, because if it was, they would be protecting the citizens. If it was, they wouldn't be protecting the doers of the crimes. They wouldn't have a whole judicial system to protect them, a whole police system to protect them. That things wouldn't be like that. Entonces yo me uno a la propuesta de dignidad en la seguridad humana, puesto uno creo que es humano cuando se le da el libre tránsito. Decía el mayor Stuart que esas líneas ficticias que delimitan supuestamente unos estados no existían, porque el conocimiento mayor indígena, yo sé que tengo que respetar lo del otro, pero acá se crean unas leyes que normatizan la libertad, y la libertad aquí que se está generando es la libertad de pensamiento, porque muchos partidos y la fuerza como se incrementan ciertas estructuras de mafias de gobierno para acceder al poder son a través de las armas. And I unify myself with this proposal for life, for dignity, for humans, because how can it be that everybody is reaping benefits from this profiteering for death? So this gotta be, it is also in the structures that, informal structures that have been created through this colonial imposition. It is in the mafias, it is in everybody that reaps profits from it. So this is an anti-human way of doing things, and it goes completely against life. I'm gonna have to interject here a moment. Y también si puedo decir algo por un momentito. This is to let everybody know that here we don't have electricity. We're running on a generator and we're gonna be running out of gas very shortly. So for everyone to know that if we get cut off, that's gonna be it for today. Que todo el mundo sepa que aquí no tenemos electricidad así como todo el mundo lo hace. Tenemos una generadora, entonces tiene gasolina que ya con el día se ha ido desgastando. Entonces, si de casualidad se cortara, es porque se acabó la gasolina. So maybe just if we can try to as quickly as possible to get our positions and maybe wrap this up so that we can, Entonces, por el momento, si todo el mundo puede concretizar su posición para acelerar el proceso, sería apreciado. Sí, entonces me uno al silencio y a la comprensión que hay otras personas que están en línea. El mensaje es que debemos apoyarnos en la protección espiritual y tener una postura frontal ante esta situación. Yo creo que la mayor conclusión que se podía adecuar al seguimiento de esta demanda es eso, que las naciones indígenas que las han afectado este tipo de guerra, tomemos una decisión frontal. And also what the brother Stuart was saying a while ago, it's true that these impositions of borders are completely fake. In the native world, everybody would recognize natural borders in the sense that everybody would respect the limits of each other. So this is what we have to come back to. So I just will unify myself in this initiative, and then also say that we can work to continue on this. Mm-hmm. Yes, just emphasize there that in the non-native world, what borders are is they aren't what they profess to be. You would think that that's the parameter of that nation. It's not. All that is that's a point in between two powers that are a point of espionage. That's for the people who are in control, and everyone else underneath, they believe their borders. Entonces, nada más para enfatizar en esta invención colonial justamente de las fronteras, que creen que es como hay una línea que separa dos cosas. Ya crea
espionaje. Entonces, toda la gente que está en control de ese espionaje lo sabe muy bien, pero los que trabajan para eso nada más creen que son gente de fronteras. Okay, I know there's other issues, but like we said, so we're going to go to Gloria and then we'll go back to Marcos for any closing final statements. I'm sorry, but gasoline dictates our time we can do this. Entonces sé que habría tal vez mucho más que desarrollar al respecto, pero bueno, vamos a darle también la palabra a Gloria, que levantó su mano, y después le damos la palabra a Marcos para ver si tiene algo más que decir. Muchas gracias, Alexander, por tu participación, y lo sentimos, pero es la gasolina la que dicta este asunto. Adelante, Gloria. Muchísimas gracias. Yo voy a ser más breve que nada. Le doy muchísimas gracias al señor Marcos que ha presentado esta situación porque está afectando a la nación donde yo nací, Ecuador. Están en este momento, mi nación la tomaron de tontos porque son una gente en realidad pacífica, no les gusta la guerra, y encima de eso el presidente les ha prohibido armarse porque no existe la pena de muerte, o sea, para los criminales. En mi país, en otra palabra, todo el sistema está totalmente a favor de los narcotraficantes. Los presidentes son todos narcotraficantes. Eso es lo que les llevó a asesinar al muchacho de ahorita, que fue el único que se paró contra todas las mafias y estaba muy respetado de lo mexicano verdadero. O sea, porque estamos hablando de cada nación tiene dos ocupantes, el invasor y el verdadero originario. Si el originario estamos perdiendo y nuestra gente está muriendo al diario. Es terrible cómo vemos que nuestra gente sale a querer trabajar y no lo puede hacer. Les quieren desbaratar completo y terminar con la Agenda 2030, que es no tengas nada y sé feliz. Esa es la agenda que ha ordenado las Naciones Unidas en aceptar nuestras naciones forzadamente a las otras naciones que ya ellos mismos, Estados Unidos y con toda la élite invasora de Europa, están destruyendo Venezuela, Brasil, y desde ahí se han hecho ya contratos con China y con todos los demás. Le doy muchísimas gracias a Alexander. La presentación de él es muy excelente porque él lo ha hecho bien claro, y ojalá que podamos continuar con esto. Hasta esta es mi estancia. Les apoyo en representante de mi nación temporalmente hasta que venga otra persona que tenga más conocimientos que yo y más skills que yo, pero para que Ecuador no quede abandonado. Estamos con todos unidos. Gracias. So Gloria, in a very loving and beautiful way, as she always does, thanks Marcos for this initiative and proposal that he started, and also she knows that the country that she's originally from Ecuador, it's super hit by this violence as well. It has been like going further and further into her country. It was not like that before, but recently all of the cartels have taken over. And and everybody is a cartel dealer, either from the presidents, from the government, from the peoples in the streets, everybody. And recently there was this young candidate that tried to rise to say something and they killed him. So this is getting really nasty at the top. So of course there's gonna be something for this. Also to give Alexander gratitude because the analysis that he did was very good and it complements in a very good way. So count on her for anything that has to be worked on this as a representative of her nation temporarily, as long as there's not going to be somebody else that has more knowledge or that has more means to assist. And thank you very much for all of us. Yeah, we'll go off. Okay, so as we can see, today is really getting into the core of our spirits. Como podemos ver, el día de hoy está llegando de plano al centro de nuestros espíritus. We're starting to see something of a holistic picture. Estamos empezando a ver algo de una imagen global. We have been here talking for, what is this now, our 105th Reconstitution ceremony. Hemos estado hablando en 105 ceremonias de reconstitución. In the beginnings, we're moving slow. We're addressing issues that we see that affected us, but then other people start to see slowly that, hey, this is affecting them too. Y empezamos a hablar de asuntos que nos afectaban y luego otra gente empezó a decir, pero a mí también me afecta. And today, I think we're all seeing ourselves as a part of a bigger picture that we can identify that all of us have to stop the Americanization of humanity. Y creo que hoy podemos ver algo claramente entre todas y todos, que tenemos que parar de forma colectiva la americanización de la humanidad.
So I won't say, I won't demand this, but I would suggest this as the rally call to put out there to everyone. Stop the Americanization of all of the Latin-speaking America. Stop the weapons dumps of the United States into the Latin-speaking world. Entonces, no lo voy a pedir, pero diría que es el momento en el que todo el mundo se una a decir que se tiene que parar de hacer todo el mundo hispanohablante de este hemisferio como el depósito de basurero de todas las armas de los fabricantes. Okay, now we'll go to Gloria. Okay, I see somebody else put their hand up. Let's get to them really fast and get through this. Muchas gracias, Gloria. Y vemos que Fred también levantó su manita, entonces vamos a dejarle que participe. Go ahead, Fred. Yeah, just man, this was just such a beautiful discussion. So just thank you again for having me. I was just thinking, about what I was saying about how we can put, Roger's story out there and then have different artists interpret it artistically through their art. Go ahead, Edith, I'm sorry. Entonces estaba todavía diciendo, bueno, esta conversación es realmente hermosa y reflexionando en cómo hacer que el caso de Roger sea presentado mediante artistas. And, in line with everything that Valentina's father was saying, I think we can use this art platform to accomplish, the goals that he is putting forth. Y en relación a todo lo que el papi de Valentina presentó, creo que también podríamos utilizar esta plataforma para llevar a cabo el objetivo que él está mencionando. And if you remember Longhouse, one of my reasonings for liking the art medium so much is it has the lowest barrier to entry for any human, right? Like my toddler can create art. Y si recuerdas, Longhouse, ayer que estábamos hablando, decía que me encanta el arte porque siempre va a tener la barrera más baja, que va a poder permear otros lugares sin tanta resistencia. And so an idea that has just came to my mind, while listening to everybody speak is, what if we emphasize the bearing of the weapons to establish peace as a artistic narrative for the artists to express themselves through. So we could have, children from each of the nations that we've connected to over the years, each submit, art of what that would mean to their nation, bearing all of their weapons and establishing peace. Y entonces lo que se me ocurrió escuchando todo esto es por qué no utilizamos justamente la simbología de la Confederación de las 5 Naciones del Árbol de Paz, bajo cuyas raíces se enterraron las armas de guerra. Entonces tal vez podríamos pedirle a los diferentes niños que han participado en las reconstituciones mediante sus mamás, sus papás o con quienes estemos asociados, que creen un arte acerca de justamente cómo podemos enterrar todas estas armas de guerra para poder a partir de ahí tener base de la paz, y esto podría ser puesto en esta plataforma de arte. And so we can promote, the art digitally for the indigenous artists and then also our children. And regardless of if non-natives support our cause or not, even if our own native people are the ones that buy their own kids' art, just the fact that we're taking these resources and funneling them through the Life Givers Nation is going to, assist in our long-term goal of reestablishing our matrilineal councils. Y entonces, ¿por qué no justamente promover el arte de nuestros asociados, aliados, de los niños, para los pueblos originarios, para la infancia misma, y de esta forma los fondos que sean recaudados también que sean transmitidos a las naciones dadoras de vida para continuar haciendo el trabajo que se tiene que seguir haciendo? And so, yeah, I'm looking forward to working with everybody. I'm looking forward to any artist that anybody here or anybody we know can introduce to me, and yeah, now I'll go for having me. Y pues muchísimas gracias a todo el mundo de haber estado aquí, de haberme permitido hablar, de haberme escuchado, y está muy feliz este asunto.
Okay, so everybody, just imagine like you wanted to go on this trip of a lifetime, all your life. Entonces, imagínense, querían irse en este viaje por toda su vida, ese ha sido su objetivo. And then when you get there, you got to sit in a staging area to hear all of the rules or whatever, you know, and you might find it boring. Y cuando llegan ahí, a lo mejor tienen que sentarse y que les digan, ok, estas son las reglas y la forma, y entonces a lo mejor ustedes se encuentran, ay, pues esto está muy aburrido. But then once you get through that staging zone and then you come to physically realize your destination. Pero una vez que pasan por esa estancia de estar escuchando eso, se dan cuenta, wow, ahora sí ya me voy en este viaje. This is where we are. Es ahí en donde estamos. Together, we have all been collectively working for and waiting for this day. Juntos, de forma colectiva, hemos estado trabajando para llegar a este día. Where we're like asteroids floating through the vastness of the waterverse. Somos así como asteroides que están flotando en la vastedad del aguaverso. And all of a sudden, all of our trajectories come together. Y de repente todas nuestras trayectorias están juntas. And from that point becomes a magic point. Y a partir de ahí hay un punto de magia. Where anything could happen. En donde todo podría ocurrir. I would say that today, regardless of whatever our degree of participation, that we have been, what's the word here? Inspired. Yo diría que hoy, sin importar a qué grado participamos, todo el mundo ha sido inspirado. And that we're finding things, it's like we're a racehorse at the starting gate, ready to get out because we can see all kinds of possibilities. Y es como si estamos así como caballos que están ya listos para correr porque vemos un montón de posibilidades. So we say to everybody, now we'll go. Entonces le agradecemos a todo el mundo. And Fred, to what you just said, what this means, what it translates into being, is that there's too many Americans in the world and not enough artists. Y lo que acabas de decir, Fred, es que entonces hay muchos americanos en el mundo y no suficientes artistas. So let's take the weapons out of the hands of the Americans Entonces saquemos las armas de las manos de los americanos and replace it with paintbrushes, y reemplacémoslos con pinceles, with microphones, con micrófonos, with drumsticks. con tamborcitos. Let's bring the artist back, because art is driven by love. Art is driven by the desire for knowledge. Hagamos que el arte vuelva porque el arte es dirigido por el amor y por el deseo de conocimiento. We are all artists. Todas y todos somos artistas. Abilities have been oppressed, squeezed out of us. We're turning into Americans. Y nuestras capacidades artísticas nos han sido exprimidas a un grado tal que nos estamos volviendo americanos. Where the answer to everything is violence. En donde la respuesta a todo es violencia. We return to artistry. Pero volvemos a lo artístico. So everything that has been shared here today, wow, it's coming from all different angles. Do you see that Valentina raised her hand? Where? Okay, you don't see. Yeah, Valentina raised her hand. Y I todo see lo que, I see it, that's what I'm telling you. Where? Entonces, todo lo que fue compartido hoy vino de muchísimos ángulos y le digo a Stuart que si vio que Valentina levantó su manita porque no creo que lo vea, pero él dice, no, no lo veo y sigue buscando y no ve. Oh, okay. How come her hand isn't yellow? It's washed away in the back color of the wall behind Because you it. can change it to accord to your tone of skin. Oh, okay. It's washed away in the back color of the wall behind you. So it kind of blends with that. Entonces el color de la manita se difundió con la parte de atrás de la iluminación de la pared. From where I am, I just couldn't see it. Y no la pudo ver. Adelante, mi Vale, por favor. Go ahead, Valentina. Es ñahuagoa con todo mi corazón. Aquí pues ante ustedes me presento de forma matrilineal. Voy a ser muy breve también en mi participación. Pero para los que no me conocen, pues soy Valentina, hija de Laura, nieta de Alicia y bisnieta de Isaura. Y hoy estoy celebrando mucho que mi papá Marcos está aquí presente en la Casa Larga. Para mí es realmente una celebración que podamos pues cada vez sentirme más como en familia con ustedes.
Well, Valentina introduces herself in the matrilineal way, and she also says that she's celebrating literally that her dad today is here with the Longhouse, because that really makes her feel more and more as a family that we really are. Y pues también agradeciendo mucho lo que dijo ahorita Freddy, me encanta la idea de que podamos utilizar más el arte. Es algo que también nosotras hemos estado trabajando para fortalecer la partería. And also what Freddy just said is really something that touches me a lot, because utilizing art for many reasons is something that we have been working on a lot in midwifery world. Quiero agradecerle a Alexander por esta presentación y también por su respuesta, por toda la atención puesta aquí. Me parece súper buena oportunidad ahorita conocerle y que podamos juntos también entrelazar con Gloria, con la palabra de cada uno. And I also want to give gratitude to Alexander for all of the time that he took in analyzing this, and the presentation that he did that was so perfect, and also the words shared by Gloria. So I give thanks to the fact that we can unite in these words in the work that we are doing. Y bueno, más adelante seguiremos compartiendo. Yo ahorita estoy sin dormir, tuve un acompañamiento con esta luna llena, hubo un parto muy largo, muy difícil. Tengo muchas lágrimas en mis ojos, pero al mismo tiempo me siento muy agradecida por toda la magia que sucedió a través de todas las que estábamos ahí. Right now, I didn't sleep at all last night. We were accompanying a delivery of a baby. It was a very intense thing. I have a lot of tears in my eyes right now, but it's something that was very beautiful to see the love and the word that everybody around this put in. Y bueno, pues muchos mensajes que también vienen siempre, a través de los partos, a través de las mujeres, de las familias, ¿no? Que sostienen por generaciones también tanta violencia y tanta, pues sí, violencia hacia las mujeres. Entonces, como partera nos está tocando también hacer un trabajo muy importante, ¿no? Para recibir a estos nuevos seres y también para ayudar a la transformación y la renovación de cada mujer. And through the deliveries, we can also feel the messages that are conveyed through us, through the bodies of the women, that sometimes we can tell and we can feel the years, the centuries of endured violence, all of that violence imposed or enacted upon the women. So the work that the midwives are currently doing right now is also a way of receiving those messages and transforming them and making them be something positive and something good that be conducive in this world. Y bueno, hay mucho que platicar también con lo de los círculos de partería que estamos haciendo con Edith y con Siloé y con Edgar, que pues tal vez en una próxima ocasión nos gustaría mucho abrir en la Reconstitución para también con el apoyo de todos ustedes poder saber si nos estamos encaminando de buena manera en la gran ley de la paz y en todo lo que estamos también elaborando ahí. And also to tell you that we have been doing these circles about midwifery, that we are doing it with Siloé, with Edgar, Edith, and myself. And maybe we should open it next time here in this process of Reconstitution so that we can all have the perspective of everybody involved here so that we know if we are truly, really being on the right pathway towards the great love, peace, and matrilinearity. Pues Myiow, esta es mi palabra, los saludo con el corazón. Muchas gracias a mi papá Marcos por traer este tema tan importante que pues obviamente ya se ha estado trabajando mucho aquí en la Casa Larga y que ahora es pues un buen momento para enlazar con Marcos. Myiow. So thank you again to my dad, to Marcos, because I know that this subject has something that has been talked about a lot in the Longhouse, so that now my father is here linking and talking about these issues together is really great. So Myiow. Yeah, you are 100% correct, Valentina. This is family. Estás a 100%, sí, esta es la verdad, esta es familia.
And this is how the corridor of truth, peace, power, and righteousness works. Y es así que el corredor de la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y la rectitud funciona. It works on the unifying thread that runs between all of us. Funciona en ese hilo común que se encuentra en cada una y uno de nosotros. It doesn't matter, native or non-native. It doesn't matter. The truth is the same for all of us. Y no importa si se trata de nativos o no nativos, la verdad es la misma para todas y todos. For right now, the terminologies are this way. It's native and non-native because the non-native has not arrived at peace yet. Once they arrive at peace, then we will all be on the same playing field. We will find our interface. Por ahorita se usan esos términos de nativo, no nativo, debido a que el no nativo todavía no ha llegado a establecer y mantener la paz, pero una vez que esto ocurra, vamos a estar en el mismo campo de juego. So for everybody, let's remember that what we started talking off talking about was Roger Choque Mendoza. Entonces, para recapitular hoy cómo iniciamos la conversación, primero empezamos hablando de Roger Choque Mendoza. And we identified what kind of help we can give him. E identificamos qué tipo de ayuda le podemos dar. And the bottom line or the foundational help that all of us, anyone can give is of a spiritual nature. Y la base de la fundación de la ayuda que se le puede dar es de tipo espiritual. To keep them in your heart and your mind and in your words when you give your Honda Gari Wadekwa. De mantenerlo en sus corazones, en sus mentes, cuando van a dar agradecimientos en la mañana. And for us to remember that it's not just Roger that needs this spiritual help or spiritual protection. It's each of us, because each of us have just stuck our heads out today. And it can be dangerous for all the players. Y que todo mundo recuerde que esa ayuda no la necesita nada más Roger, sino todo mundo, porque todo mundo acaba de levantar sus cabezas de forma colectiva, entonces todo mundo puede ser vulnerable y todo mundo necesita fortalecimiento por lo mismo. But today we have stepped out into the sun. Pero hoy hemos salido hacia la luz del sol. And it's so beautiful to be here. Y es tan hermoso estar aquí. So I'm going to show you this. Entonces les voy a mostrar esto. There is this dry drum. Tenemos este tambor seco. This comes from the people of the West. It's not my drum. Que viene de los pueblos del oeste. Este tipo de tambores no los utiliza mi nación. This is my drum. Este es mi tambor. It's a water drum. Un tambor de agua. Much different sound. Que tiene un sonido bien distinto. In the West, there is a dry drum. In the East, there is a wet drum. En el oeste hay un tambor seco, en el este hay un tambor húmedo. And this is because in the East, this is where the of the heart pumps the blood into the body. That is where it is full of blood. It is wet. Y es porque en el este es de ahí de donde viene la arteria principal del cuerpo de nuestra madre tierra, entonces está completamente lleno de agua. But in the West, the blood is being pumped back into the heart. And so when it's pulling the blood back in, this is where it is dry. And so you have in the East a wet drum that sounds like this. Pero en el oeste se tiene el otro lado que está jalando la sangre que está regresando. Entonces en el este el sonido va a ser así. And in the West, you have the dry drum that sounds like this. Y en el oeste así. And so we're going to close off with this today. Y entonces vamos a cerrar así el día de hoy. Edith's going to do a brief closing, and then we're going to close off with one verse of one song. Edith va a hacer el cierre brevemente y vamos a después hacer un verso de una canción. And halfway through this song, everybody knows we're going to end. It's going to close. Y a la mitad de la canción vamos a cerrar. But this song is a song of protection. Pero esta canción es una canción de protección. Wagatsanuli, we are happy, estamos contentas y contentos. Agüegos Katne, that everybody, que todo mundo juntas y juntos. Agüegs dano Condor Katsitonsariio could come to this council of the Condor and the Eagle. Pudimos venir a este consejo ceremonial entre el Cóndor y el Águila.
Edi YouTube si está soko aksuta en la jesque panchita, de no se tan en la jesque salsa. Zapatini Gonzagi, Mexican Wanderista, y Natalia Yokinocedista, Nantoharagi Ganosesne, Yangaha, Ganawagi, Nawisni Gonzagi, or Novaragi Kawanogi, Teaching the Warato Karungi Gesu, Yonkisota, Santana Kagarakwa, Yonkinistan, Yunsagi, Danawit, Kundum, Hetzeragawats, Taranyowago, Sawiskara, Sini, Ganya Taragero, Aguego on Quasum Adanu Aguea Quatsire, Yadinato, Yanatayuni, the Discarwage, the Gunsisi de Ganawita, Wago Diane, Rodiane, the Yohahio, Anigurio, the Noveandawana, Benarastaragoa, the Gini de Yohade, Ayunki at the Gang Hadandawa and Hetserane, Ganan Quatserowana, Origuillo, Scana, Gasastansara, the Nogari, Warishunsera, Gasastansara, Negonunwe, and the one Gasastansara Runwe, the no Aweka Watsire, Aweka Sanhayan. As we always do, we give thanks to our Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, all of the life givers, the twins, all of the clans, Turtle, Wolf, and Bear that assist us in the councils, the Great Law of Peace, the Turo Wampum. And we ask our ancestors of the good mind to help us bring back the love, truth, peace, power, and righteousness so that the life givers in balance with the life protectors can make that our councils come back, which we are already doing, and that feels right. Entonces, como siempre, agradecemos a la Mujer Sierra, Abuelita Luna, a Mami Tierra, a todas las dadoras de vida, a los gemelos, a todos los clanes, a la Gran Ley de la Paz y al Wampum de 2 días, y les pedimos a nuestros ancestros del buen camino que nos ayuden a hacer que las dadoras de vida, en equilibrio con los protectores de vida, podamos hacer que el amor, la verdad, la paz, el poder y la rectitud vuelvan para que logremos que nuestros consejos vuelvan, y vemos que esto ya está ocurriendo, entonces estamos bien agradecidos. Y si hay un obstáculo a todo esto, de aquí a la próxima vez que nos encontremos, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. And if there's any obstacle to all of these things from here till the next time that we see each other, we just push it away on the 3 levels of the existence. Nanonoga tena yodaksa, eres awet, eres awet, eres awet. Okay, next that song. Okay, we are all better than we were. Ahora somos mejores de lo que éramos antes. Knee on your way, knee on your way.